En el 5.º año de mi matrimonio con Din-su, su primer amor regresó con un hijo, y por esa mujer, Din-su no dudó en abandonar a nuestra hija enferma, lo que finalmente provocó su trágica muerte. Mi corazón quedó destrozado, pero él pensó que yo estaba usando a nuestra hija para competir por su cariño. Cuando nuestra hija murió, él estaba afuera manejando, consolando suavemente a su primer amor, mientras su hija era cremada. Él acompañaba al hijo de esa mujer a hacerse un chequeo en el hospital, incluso esparció con sus propias manos las cenizas de su hija, sin saberlo, todo para complacer a su primer amor. Recogí las cenizas de mi hija y me marché en silencio, sola. A mi alrededor, todos se reían, apostando cuánto tardaría esta vez en volver con él. Din-su estaba tranquilo, volverá conmigo en 3 días, y traerá a la niña, dijo, pero pasaron muchos días, y era como si yo hubiera desaparecido del mundo. Entonces, Din-su entró en pánico y me llamó, Isla Leang, cuando termines esta rabieta, vuelve con nuestra hija, no la arruines, pero respondió una funeraria, señor su hija falleció hace 10 días, usted mismo esparció sus cenizas. En cuanto a la señora Leang, eligió su propio lugar de entierro hace 3 días, y murió siguiendo a su hija. Su primer amor había vuelto, pero mi hija estaba muerta. La llamada de Din-su llegó justo cuando yo estaba frente a la tumba de mi hija. Isla Leang, deja de hacer un escándalo y trae a la niña de vuelta. No la corrompas. Al otro lado, Din-su reprimía su ira. Yo me agaché, acaricié suavemente la foto de mi hija en la lápida. Din-su, tranquilo, desde hoy, nuestra hija jamás volverá a ser corrompida por mí. Din-su frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Dónde está nuestra hija? Solté una risa suave. Hace un momento, la esparciste tú mismo, con tus propias manos, justo cuando intentabas consolar al hijo de tu primer amor, ignorando los gritos furiosos de Din-su. Colgué el teléfono. Saqué los esquitles favoritos de mi hija y los coloqué frente a la tumba. Xiaoyu, mamá siempre te prohibía comer dulces, pero desde ahora, no volveré a detenerte. Espera solo un poquito más. Mamá irá a estar contigo muy pronto. Al salir del cementerio, volví a casa. Mi casa, donde vivía sola, le llamaba hogar, pero era solo un pequeño departamento de menos de 60 metros, comprado con mis ahorros antes de conocer a Din-su. Desde que me casé, casi nunca había vuelto. Ese día era el 7.º día desde la muerte de Xiaoyu, la primera semana según la tradición. Si los espíritus existen, hoy sería el día en que regresara a casa. Llené la mesa con todas las comidas que le encantaban. Cubrí la sala con sus juguetes favoritos. Apagué todas las luces y me encerré en la habitación, esperando en silencio a que cayera la noche, y esperé, hasta que la oscuridad descendió por completo. Los llamados de Din-su llegaban una y otra vez. Rechacé cada uno. Afuera, la noche era tan negra como la tinta. Me enrosqué bajo las mantas, dejando solo mis ojos descubiertos, pendiente del más mínimo sonido. Quería ver a mi hija, y al mismo tiempo temía asustarla, pero me quedé despierta toda la noche, y mi hija no volvió. Al amanecer, me levanté con calma, fui al baño y llené la bañera, me recosté dentro y me sumergí por completo. El agua fría me envolvió, aplastando mi respiración, como si el mundo entero quisiera hundirme. Contuve el impulso de salir a flote. Me quedé en el fondo, pensando si en ese último instante de conciencia, quizá pudiera ver a mi hija otra vez. Pasó un tiempo eterno, suficiente para que mi cerebro se quedara sin oxígeno, pero mi hija nunca apareció. Entonces lo entendí, mi hija nunca volvería, jamás volvería a verla. Me incorporé de golpe, jadeando. Tomé el cuchillo de fruta junto a la bañera y lo apoyé en mi muñeca. Soy huérfana, y aparte de mi hija, nada en este mundo vale la pena. La sangre roja se extendió en el agua como una acuarela, igual que las pinturas que mi hija y yo hacíamos juntas. Pececita, mamá ya va a estar contigo. Cerré los ojos lentamente, esperando la muerte. En ese instante, todo lo que había pasado en esos meses se reprodujo en mi mente como una película. Peleas, malentendidos, la ruptura final. 3 meses, destruyeron 5 años enteros con Din-su. 3 meses atrás, su primer amor, Ai Bijian, había regresado, antes de que ella volviera. Yo creía que Din-su y yo seríamos la familia más feliz del mundo, los 3 juntos, pero cuando Ai Bijian regresó con su hijo, la mirada de Din-su empezó a cambiar. Poco a poco, su mundo dejó de girar alrededor de mí y de nuestra hija.
Un día, incluso nos abandonó para cuidar de ellos dos, lo que llevó a que mi hija muriera en un accidente. Con el corazón hecho trizas, le rogué que al menos viera a su hija por última vez, pero él pensó que yo estaba usando a la niña para manipularlo. Cuando nuestra hija murió, él iba manejando con Ai Vigian, acariciando su dolor, mientras la hija que él tuvo conmigo era cremada. Él acompañaba al hijo de su primer amor al hospital, incluso arrojó las cenizas de su propia hija, por Ai Vigian, sin saberlo. Jamás olvidaré que, mientras yo me iba con las cenizas en brazos, él dijo con total indiferencia: volverá conmigo en 3 días, con nuestra hija, pero Dinsu, esta vez no volveré con ella, nunca más verás a nuestra hija, nunca más, Dinsu. A veces me pregunto, cuando descubras que mi hija y yo estamos muertas, ¿qué sentirás? Los recuerdos retroceden. 10 días atrás, cuando mi hija aún vivía, 10 días atrás, llevé a mi hija al hospital con fiebre alta. En el camino, tuvimos un accidente y nos llevaron en ambulancia. En la carretera, un Mercedes-Benz bloqueó el paso. El conductor de la ambulancia tocó el claxon desesperado. La persona dentro levantó la mirada. Era mi esposo, Dinsu, consolando pacientemente al hijo de Ai Vigian. Ella estaba a su lado, mirándolos con ternura. Temiendo que la sirena asustara al niño, Dinsu le cubrió los oídos. Mientras tanto, dentro de la ambulancia, el monitor cardíaco de mi hija emitía pitidos rápidos. Con todas sus fuerzas, mi hija levantó la mano y miró por última vez a Dinsu, a quien había esperado tanto tiempo. Papá, a la pececita le duele mucho, la pececita quiere a papá. El monitor emitió una línea recta. Mi hija murió en mis brazos. Mi teléfono, caído en el suelo, vibró con un mensaje de WeChat. Era de Dinsu, enviado media hora antes. Isla Leam, ese niño también tiene una enfermedad cardíaca congénita. De verdad tienes que competir con un niño, con los ojos inyectados en sangre. Abracé el cuerpo frío de mi hija. Dinsu, esta vez sí, ya no te quiero, ni mi hija ni yo te queremos. Cuando llegamos al hospital, ya estaba muerta. Ignorando mis heridas, abracé su cuerpo y lloré hasta quedarme sin aire. En el pasillo, escuché a 2 enfermeras murmurar: trajeron 2 niños esta noche, uno con enfermedad cardíaca. Sus padres corrieron al hospital apenas notaron algo raro. La otra niña, pobre criatura, fiebre alta, accidente, murió antes de llegar. Solo su madre estaba con ella. Antes de que terminaran, una voz familiar resonó afuera. Unas pisadas rápidas entraron en la habitación contigua. Anan, ¿por qué te volvió el dolor? Esto parte el corazón de tus abuelos. Eran los padres de Dinsu, mis suegros. Ai Vigian había sido el primer amor de Dinsu, pero por un giro del destino se casó con su hermano mayor, Su Xiao Yan. Tuvieron un hijo, Su Qinggan, con una enfermedad cardíaca congénita. 3 meses atrás, Su Xiao Yan murió. Ai Vigian volvió a la familia Su con su hijo. Los suegros, destrozados por la muerte de su hijo, protegían aún más a Ai Vigian y al niño. Apreté a mi hija, mis uñas clavadas en mis palmas. El odio me llenó por dentro. Si Dinsu no hubiera salido de madrugada para llevar a Ai Vigian y a su hijo al hospital, mi hija no habría muerto. Recordé la escena de 1 hora antes. Isla, Anan se siente mal. Ai Vi no puede manejarlo sola. Los llevaré al hospital. Dinsu iba a llevar conmigo a la pececita al hospital, pero recibió una llamada y cambió de decisión. Lo tomé del brazo, desesperada. Si Aoyu tiene fiebre alta, no puede esperar. Dinsu frunció el ceño. Toma un taxi, llévala tú. Lo de Ai Vi es más urgente, pero si Aoyu lloraba llamando a su papá, no puede Ai Vigian tomar un taxi ella. ¿Por qué tú tienes que ir? La paciencia de Dinsu se agotó. Ai Vi y yo ya no tenemos nada, pero Anan es el hijo de mi hermano, tiene una enfermedad congénita. De verdad tienes que competir con un niño. Los lloriqueos de nuestra hija solo le hicieron detenerse un segundo. Pececita, sé buena. El hermano mayor necesita más a papá que tú. Después de cuidarlo, papá vendrá. Y se fue, sin mirar atrás, y por irse, mató indirectamente a nuestra hija. Se me habían secado las lágrimas. El dolor me atravesaba el pecho. Recordé la escena antes de salir. Ella, aferrada a mi cuello, febril, diciendo: mami, si te consuela, ya no me duele, podemos ir solitas. 1 hora después, ya no existía. Ahora, separadas por la muerte, quería morir y seguirla. Desde la habitación vecina, escuché las risas alegres de Ai Vigian.
su hijo y la familia Su. Levanté la cabeza, mis ojos rojos, el odio me consumió. ¿Cómo podían reír? Cuando mi hija estaba muerta, solté a mi hija, me levanté y caminé hacia la otra habitación. Allí, Su Jingan jugaba con los abuelos, sin señal de estar enfermo. Dinsu estaba junto a Ahí Vigian, como una familia feliz. Al verme en la puerta, todos se quedaron helados. Su Jingan se volvió, siguió la mirada de los demás y se tensó completamente. Dinsu dio 2 pasos hacia mí. Isla, ¿por qué estás aquí? También está aquí Pececita. Ya bajó su fiebre. Al saber que la niña también estaba enferma, mis suegros me reprocharon. ¿Cómo pudiste dejar que enfermara así? ¿Qué clase de madre eres? Ignoré sus reproches. Miré a Dinsu directamente. Xiaoyu está en la habitación de al lado. No vas a verla. Dinsu iba a avanzar cuando Ai Vigian hizo una discreta seña a Su Jingan. El niño gritó de inmediato: tío, me duele el corazón, me duele mucho. Dinsu se detuvo en seco, girándose preocupado. ¿Te duele otra vez? Anan, los suegros, que iban a ver a mi hija, se quedaron atendiendo al niño. Mis ojos ardían. Xiaoyu tenía fiebre alta, y había muerto en un accidente, pero aún así, a nadie le importó. Mientras tanto, Su Jingan solo fingió que le dolía un poco, y de inmediato toda la familia Su se reunió a su alrededor. Alcé la voz otra vez, incapaz de ocultar la decepción en mis ojos. Director Su, su hija sigue en la habitación de al lado, de verdad no piensa verla. El cuerpo de su hija ni siquiera se ha enfriado, ella lo vio con sus propios ojos, la forma en la que usted la abandonó para correr con Su Jingan, incluso bloqueando el paso de la ambulancia mientras cargaba a Ai Vigian y a su hijo. Con su último aliento, todavía extendía la mano, llamando a su padre. Ni siquiera así puede venir a verla. Sintiendo el frío en mi voz, Dansu giró la cabeza y estaba por levantarse cuando Su Jingan se arrojó de repente a sus brazos. Tío, me siento tan mal. Extraño a mi papá. Xiaoyu tiene padre, pero yo no. El llanto débil de Su Jingan logró detener al director Su y también a los padres Su, que estaban a punto de levantarse para ver a su nieta. A su lado, Ai Vigian se secó las lágrimas, luciendo tan frágil como una florecita blanca que podría romperse con una brisa. Fingió apartar a Su Jingan. Anan, él es el papá de Xiaoyu, no el tuyo. Tu papá ya no está. Tu destino es más amargo. No eres como Xiaoyu, que tiene la suerte de tener un padre que siempre la ha amado. Las palabras de Ai Vigian fueron como echar gasolina al fuego. Borraron por completo la poca preocupación que Dansu y los padres Su aún tenían en su corazón por Xiaoyu. Dansu abrazó más fuerte a Su Jingan, con los ojos llenos de ternura. No llores, Anan, el tío está aquí. El tío estará contigo como si fuera tu padre. Ai Vigian permaneció a su lado, fingiendo empujar a Dansu, pero sin olvidar lanzarme una mirada de provocación y triunfo. Después de un largo rato, Dansu por fin levantó la cabeza y me miró con disculpa. Isla, Anan está emocionalmente inestable, no puede quedarse sola. Por favor, ve a cuidar a Xiaoyu primero, yo iré a verla después. Al ver a esa familia tan unida frente a mí, mientras mi hija yacía sola en la otra habitación, mi corazón dolió hasta romperse. Apreté los puños, conteniendo el odio que ardía en mis ojos. Director Su, si no va a ver a Xiaoyu ahora, se arrepentirá el resto de su vida. Sintiendo la dureza de mi voz, Dansu se tensó. Ai Vigian bajó la cabeza de inmediato, dejando caer lágrimas como si fueran perlas. Isla Leam, yo no quise molestar al director, es solo que Anan lloraba llamando a su padre y no tuve más remedio que pedirle que viniera. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí, pero no estés enojada con él. Al escucharla, el padre Su frunció el ceño. Isla Leam, con Xiao Jian muerta, Anan ya ha sufrido demasiado, y tú vienes ahora a hacer escándalo. Ni siquiera puedes tolerar a un niño. Los ojos de la madre Su también mostraron desprecio. Tal madre, tal hija, no es de extrañar que esa niña, una simple niña, sea tan problemática. Todo lo aprendió de ti. Ya es bastante lamentable su situación. ¿Qué tiene de malo que Xiaoyu deje a su padre un rato? Al escuchar a los padres Su, mi furia explotó. Mi pequeña Xiaoyu siempre ha sido tan obediente. Solo cuando Ai Vigian y su hijo regresaron empezó a cambiar. Estos últimos 3 meses, Ai Vigian usó a Su Jingan una y otra vez como excusa para quitarme a Dansu. Su Jingan le arrebató a Xiaoyu a su padre, y encima se burló de ella por no tener uno, diciendo que Dansu sería su padre a partir de ahora. Xiaoyu estalló de rabia y ambos terminaron peleando.
Su Jingan, aprovechando su fuerza como niño, la tiró al suelo, y cuando Dansu llegó, se agarró el pecho fingiendo un ataque, acusando a su hermanita de empujarlo y casi enfermarlo. El resultado, toda la familia culpó a Xiaoyu, Su Jingan recibió cariño, consuelo, y mi amada Xiaoyu, tan buena, fue tratada como la problemática. Ya no pude contener la ira en mi corazón. Los que han sido injustos desde el principio han sido Ivy Jian y su hijo, solo porque ella no tiene marido y él no tiene padre. Tengo yo que entregarles a mi esposo, el padre de Xiaoyu, el rostro de Ivy Jian palideció de inmediato y tomó el brazo de Dansu con aparente timidez. Director, será mejor que vaya, no se preocupe por nosotros. No quiero que Isla me malinterprete otra vez. Su Jingan también empujó a Dansu con falsedad. Tío, ve con Pececito, yo estaré bien, es solo que extraño a mi papá. Después se agarró el pecho fingiendo dolor, haciendo que el padre Su y la madre Su volvieran a angustiarse por él. Los miré llena de odio, un odio que me quemaba por dentro. Dejen de actuar. Si Su Jingan estuviera de verdad mal, ya le habría pasado algo. Isla Lean, basta ya, estás siendo ridícula. Dansu por fin explotó. Anan es solo un niño, ¿cómo puedes atacarlo así? Eres madre también, ¿cómo puedes ser tan cruel? Apreté los dientes para contener mis lágrimas y me obligué a mantenerme firme con mi cuerpo tembloroso. Director Su, ¿tiene idea de lo que Xiaoyu ha soportado por culpa de esa mujer y su hijo? Deja de poner a Xiaoyu de excusa, ya te dije que no hay nada entre Ivy y yo, eres tú quien ha estado intimidándolos todo este tiempo. Dansu frunció el ceño con impaciencia. Mi corazón se desgarró. Yo, intimidándolos. Dansu, abre los ojos. Mira quién ha estado abusando de quién. Por su culpa. Xiaoyu ahora está basta. Xiaoyu está consentida por ti. Por eso cada día es más imposible. Dansu se frotó las sienes. Cansado de discutir conmigo, me quedé helada. Incluso mi hija, tan buena, era vista así por él. Pensé en mi niña, que incluso en sus últimos momentos llamaba a su padre. Y en cómo vio con sus propios ojos el cariño de ese hombre hacia otro niño. El dolor era indescriptible. Miré al director Su, le doy solo una hora. Si va a ver a Xiaoyu o no, depende de usted. Di la vuelta y salí de la habitación. En una hora llegaría el personal de la funeraria para llevarse el cuerpo de mi hija. Director Su, por última vez, por favor no decepcione a Xiaoyu. Al irme, escuché la voz suave y calculada de Ivy Jian dentro del cuarto. Director, debería ir a ver a Xiaoyu. Isla se enoja por cualquier cosa. Si no va, volverá a molestarse con usted. Sí, tío, si Pececito se entera de que estás aquí, me volverá a pegar. Era Su Jingan, usando su truco habitual, victimizarse. Luego la voz fría de la madre Su, una esposa sin virtud arruina un hogar, déjela hacer su drama. No la complazca. El padre Su añadió rápido. Exacto, nada de eso importaba ya. Solo quería que Dansu viniera a ver a nuestra hija por última vez. Después de todo, incluso antes de morir. Ella aún extendía la mano buscando a su padre. Mis lágrimas ya se habían secado. Me quedé sentada, abrazando a mi hija como si fuera una planta marchita, hasta que llegó el personal de la funeraria. Pero Dansu, aún estando a unos pasos, no vino a ver a su hija por última vez, y nunca más en su vida volvería a verla. Con manos temblorosas acaricié su rostro frío, las lágrimas volvieron a desbordarse. Xiaoyu, papá no pudo venir porque estaba ocupado. Te acompaña mamá en este último viaje. Sí, cubrieron el cuerpo de mi hija con un paño blanco. Mi corazón no pudo soportarlo. Quise gritar, romperme, enloquecer, pero recordé lo comprensiva que siempre había sido mi niña. Ella no querría verme así. Tragué el dolor, apreté el corazón, y junto con los empleados, empujé la silla de ruedas que llevaba su cuerpo. Al pasar por la habitación de Su Jingan, escuché risas. No pude distinguir qué decía, pero sí pude oír claramente las carcajadas del SR y la SRA. Su, Dan. Su estaba de espaldas a mí. Ivy Jian reía tapándose la boca. Cuando giró y me vio empujando la silla, se quedó paralizada. Una brisa levantó el borde del paño blanco, revelando el rostro pálido de Xiaoyu. Los ojos de Ivy Jian siguieron la tela, y su cuerpo entero se quedó rígido. En ese momento un paciente bloqueó el pasillo. Una enfermera iba despejando el camino. Por favor, abran paso, debemos trasladar a una niña que murió en un accidente. Dansu giró la cabeza instintivamente, pero Ivy Jian dio un paso rápido y lo bloqueó.
impidiendo completamente su visión. No sé qué le dijo al oído, pero él volvió la cabeza, y no prestó atención al pequeño cortejo fúnebre que pasaba justo afuera. Así, una vez más, perdió la oportunidad de ver a Xiaoyu. Seguí caminando lentamente con el personal. Xiaoyu, no tengas miedo, mamá está contigo. El crematorio estaba programado para 3 días después. Durante esos 3 días, no volví a casa, me quedé junto a mi hija. Dansu me llamó. Isla, ¿dónde estás, Xiaoyu? Sigue enferma, las extraño. Puedes volver. Al oír su voz hablar de nuestra hija, mi corazón se desgarró. No te importa ni siquiera ahora, director Su. Sabes que por culpa de Ai Bijian y su hijo, Xiaoyu ya, justo iba a decirle que Xiaoyu ya no estaba cuando su voz cansada me interrumpió. Isla, estoy agotado. Anan es el único hijo del alma de mi hermano mayor, no puedo abandonarla. Aibi quiso mudarse por miedo a que tú te enfadaras. Yo estoy atrapado en medio. Puedes dejar de presionarme. Mi mano tembló sobre el teléfono, mi corazón se volvió hielo. Está bien, volveré mañana. Tenía que volver. Debía empacar las cosas de mi hija. Todo lo que ella amaba seguía en esa casa. Tenía que llevárselo conmigo. Al día siguiente volví. Apenas puse el código en la puerta, me encontré con una escena devastadora. En la sala, Ai Bijian estaba abrazada a Dansu. Din, aquella vez estaba enferma. Pensé que iba a morir, por eso te dejé. Tu hermano mayor me salvó, y por gratitud me casé con él. Pero yo, siempre te he amado. Dansu estaba rígido, intentaba apartarla, pero su cuerpo temblaba. Ai Bijian, mi hermano ya no está, lo nuestro quedó en el pasado. Además, yo tengo a Isla Lean y a Xiaoyu, pero tú no la amas a ella. Aibi levantó la cara, llena de lágrimas, tan lastimosa que rompía el alma. Si la amaras, ¿por qué te la llevaste a ella la misma noche de mi boda con tu hermano? Un trueno explotó dentro de mí. Era por Ai Bijian que Dansu me había llevado aquella noche. Hace 5 años, borracho, recordé hace 5 años. Yo conocí por casualidad a Dansu y me enamoré de él a primera vista. Sabía que yo, una huérfana, no era digna de él. Sabía que él había amado profundamente a una mujer que lo había abandonado sin explicación, dejándolo devastado durante años. Pero en este mundo, todo puede soportarse, menos el amor. Aún sabiendo que Dansu era un abismo, aún sabiendo que me haría daño, igual salté sin pensarlo y me enamoré de él. Dansu jamás me aceptó. De verdad hasta aquella noche, hace 5 años, cuando regresó borracho de una boda, como temía que pudiera tener un accidente andando solo por la noche en ese estado, corrí a su casa para cuidarlo. Esa noche llovía a cántaros. Dinsu estaba agitado, fuera de sí, y aprovechando su embriaguez me sujetó con fuerza contra él. Isla Lean, aún sabiendo cómo soy, sigues empeñada en quererme. Mi rostro ardía, no tenía dónde esconderme, quise apartarlo, pero mis brazos y mis piernas estaban débiles, no tenía fuerzas. Solo pude emitir un murmullo bajísimo, casi como el zumbido de un mosquito. Entonces prométeme, que me amarás para siempre. Dinsu olía a alcohol, pero su tono fue feroz, dominante. Me asusté y, completamente perdida, asentí sin saber qué más hacer. Dinsu bajó la mirada, su nuez se movió, su respiración se aceleró de golpe, y después me besó con fuerza. Así caí en su trampa. Así me enamoré sin remedio. Afuera la lluvia golpeaba con furia la ventana, y dentro, la silueta de Dinsu se movía en la penumbra, subiendo y bajando, hundiéndose también en lo más profundo de mi corazón, un lugar del que nunca más pude arrancarlo. Un mes después, inesperadamente quedé embarazada. Dansu me llevó a conocer a sus padres. Fue entonces cuando vi por primera vez a Ai Bijian. Ai Bijian me mostró hostilidad desde el primer instante, pero yo no sabía todavía lo que había entre ella y Dinsu. Creí que, igual que los Su, simplemente me despreciaba porque pensaba que yo no estaba a la altura de él, así que no presté atención a las miradas ni a las corrientes ocultas entre ellos. Aunque los padres de Su despreciaban mi origen, por el bebé en mi vientre y por la insistencia de Dansu, finalmente nos casamos. Así nació nuestra hija, Xiaoyu. El nombre lo eligió él mismo. En aquel entonces, Dansu aún no sabía sostener bien a nuestra hija, torpe, inseguro, pero su mirada brillaba más que cualquier estrella. Isla, llamémosla Sumuyu, Sumuyu, el fruto bendito de nuestro amor. En ese entonces, los ojos de Dinsu solo me miraban a mí. Éramos felices. Después de casarnos,
Él llegó a abrazarnos a mí y a nuestra pequeña y dijo que éramos las dos personas que más amaba en el mundo, hasta hace 3 meses, cuando el hermano mayor de Dan-su, Su Xiaojian, falleció de forma repentina. Ai Bijian volvió a la familia Su con Su Jingan. Din-su empezó a poner toda su atención en Ai Bijian, e incluso a priorizar a Su Jingan por encima de nuestra hija. Yo, que había pensado que aquella noche de hace 5 años era el inicio de mi felicidad, nunca imaginé que para él solo había sido una noche de desahogo, la noche en que perdió a su verdadero amor, y yo solo había sido un sustituto, un desahogo, una sombra. Ese pensamiento me atravesó el pecho como una aguja helada, extendiendo un dolor insoportable por todo mi cuerpo. Me tambaleé y me apoyé en el marco de la puerta, haciendo sin querer un pequeño ruido. Din-su e Ai Bijian voltearon la cabeza al mismo tiempo. Al verme, Dan-su se quedó helado y, de inmediato, apartó a Ai Bijian. Por primera vez, apareció nerviosismo en su rostro siempre tan calmado. Isla, Ai Bi solo vino a recoger unas cosas, no malinterpretes. Me clavé las uñas en las palmas y fingí tranquilidad. Malinterpretar que ustedes dos han vuelto a encender lo que dejaron. El rostro de Din-su palideció. A su lado, Ai Bijian fingió inocencia. Isla Lean, entre Din y yo no hay nada, no pienses mal. Hoy Ai Bijian llevaba un vestido blanco entallado, marcándole la cintura delgada. Su maquillaje sin maquillaje tenía las esquinas de los ojos ligeramente enrojecidas, como si hubiera llorado, pura, delicada, frágil, así lucía, como para engañar incluso a un fantasma. La miré con desprecio. Si el hermano mayor escuchara lo que acabas de decir, ¿crees que la tapa de su ataúd no se levantaría de rabia? Con esa frase, ambos rostros, el de Din-su y el de Ai Bijian, se pusieron pálidos al instante. Ai Bijian mordió su labio, los ojos llenándose de lágrimas, haciéndose la más lastimada. Isla Lean, no tienes por qué atacarme así. Estoy planeando mudarme con Anan, ya no te molestaremos. No quería seguir hablando con ellos, solo quería empacar las cosas de Xiaoyu y marcharme. Metí todas las pertenencias de mi hija en una bolsa. No finjas más, si de verdad quisieras irte, ya te habrías ido. Esto es solo una retirada estratégica. ¿De verdad crees que todos son tan ciegos como los Su? Cuando terminé de empacar y me disponía a salir, Dan-su dio un paso adelante y me sujetó la mano. ¿Por qué te llevas las cosas de Xiaoyu? No vas a volver esta noche. ¿A dónde vas? Sacudí su mano con frialdad. ¿Quieres saber a dónde vamos? Lo sabrás, mañana. Mañana Dan-su sabría que era el día en que cremarían a su hija. Dan-su suspiró aliviado, sin captar el sentido de mis palabras. Su voz incluso sonó ligera. Mañana es la revisión de Anan. Sabes que tengo que ir al hospital. Él pensó que solo estaba haciendo un berrinche, usando a Xiaoyu para llamar su atención. Durante esos 3 meses, ¿cuántas veces nos había dejado tiradas a mí y a nuestra hija? Por Ai Bijian y su hijo. Yo había discutido, había llorado, había suplicado, pero nunca me fui. Lo había amado demasiado, tanto, que a veces perdía la cabeza, y él lo sabía. Sabía que no me atrevería a dejarlo de verdad. Por eso estaba tan convencido de que esto era otra rabieta. Dan-su incluso me acarició la cabeza con confianza. Sé buena. Después del chequeo de Anan, no iré a ningún otro lado. Me quedaré contigo y con Xiaoyu. Aparté su mano y lo miré fijamente. Y si insisto en que vayas mañana, Dan-su seguía sin entender. Mi hermano mayor dejó a Anan como su única sangre. Sabes que nunca podría abandonarlo. Solté una risa fría. Así que, en tu corazón, no solo Xiaoyu y yo valemos menos que Ai Bi y su hijo, también valemos menos que tu hermano muerto. Al oír el sarcasmo, frunció el ceño. Isla Lean, una cosa es que compitas con un niño vivo, pero ahora incluso quieres competir con un muerto. Mi rostro se heló por completo. Claro que competiré. Mi hija también está muerta. Din-su, te diré solo una cosa. Mañana tendrás que elegir entre Xiaoyu y Anan. Te esperaré hasta las 10 de la mañana. Si para entonces no has venido, no vuelvas a pensar en ver a tu hija. Las 10 era la hora del chequeo de su Jingan, y también, la hora de la cremación de nuestra hija. Me pregunté a quién escogería en su corazón. A las 10 de la mañana siguiente, no apareció, y no solo eso, Ai Bijian publicó un video en el grupo familiar de WeChat. En el video, en el hospital, Su Jingan lloraba, negándose a hacerse la revisión, mientras Din-su lo sostenía tiernamente, consolándolo con paciencia.
El padre Su y la madre Su estaban allí, rodeándolo, animándolo. Ivy escribió, con unos abuelos que te aman tanto y el mejor tío del mundo, Anan, debes ser valiente. Los comentarios eran puro elogio. En ese mismo instante, mi pequeña Xiaoyu era empujada hacia el horno de cremación. Me tapé la cara. Ya no pude contenerme y lloré con desesperación. Mi hija se había ido para siempre, desde que nació, tan diminuta, tan suave, hasta hace solo unos días, cuando aún se colgaba de mi cuello y me pedía abrazos. Ahora solo quedaba un puñado de cenizas, y aún así, solo yo estaba allí, completamente sola. Apreté las cenizas contra mi pecho y las abracé. Volví a la antigua casa de los Su por un motivo. Allí estaba el caballito de cerámica que más amaba mi hija. Tenía que recuperarlo. Ese caballito lo compramos Din-Su y yo para ella en un viaje a Himden. Nuestra hija lo adoraba, decía que representaba el amor de sus padres, dormía abrazándolo. Hace poco, Su Jingan vio ese caballito y, fingiendo dolor frente a los padres Su, engañó a mi niña hasta que se lo dio. Cuando lo supe, fui de inmediato con mi hija a recuperarlo, pero justo cuando lo logramos, Su Jingan se agarró el pecho fingiendo dolor otra vez. Por miedo a que algo le pasara, Dan-Su se lo devolvió. Nuestra hija lloró durante mucho tiempo. Ahora, mi pequeña ya está muerta. Quiero recuperar ese caballito y colocar sus cenizas dentro. Cumplir su último deseo. Llegué a la casa antigua. Ellos aún no habían regresado. Tomé el caballito y coloqué las cenizas de mi hija dentro, abrazándolo con fuerza, como si así aún pudiera sentirla. Cuando estaba por irme, la puerta se abrió de golpe. Din-Su y los demás habían vuelto. Al verme, Dan-Su se quedó pasmado, luego sonrió levemente. Isla, sabía que no te quedarías enfadada tanto tiempo. Ya acabó la revisión de Anan. ¿Dónde está Xiaoyu? Vamos juntos a casa. El padre Su levantó la barbilla, sin mirarme siquiera, soltando un bufido. La madre Su murmuró con desprecio. Tanto drama, ya sabía que volvería arrastrándose. Apenas 3 días y ya no aguantó. Ivy Jian y Su Jingan, en cambio, me miraban con resentimiento, hasta que Su Jingan vio el caballito en mis brazos. Es mío. Corrió para arrebatármelo. Ese caballito contenía las cenizas de mi hija. Por supuesto que no lo permitiría. Lo levanté bien alto. Esto era de Xiaoyu. Te lo presté demasiado tiempo. Ahora debe volver con ella. Asustado por mi mirada helada, Su Jingan se detuvo, luego hizo pucheros y miró a su abuelo. Abuelo, tú dijiste que era mío. El señor Su, aprovechando que yo estaba distraída, me lo arrebató por detrás. Lo que se le da a Henan, es de Henan. A Xiaoyu le compraremos otro. ¿No te da vergüenza pelear con un niño? Y se lo entregó a Su Jingan. No, es de Xiaoyu, era lo que más quería. Yo me lancé desesperada para recuperarlo, pero Su Jingan, al verme venir, soltó el caballito, se estrelló contra el suelo, en 1000 pedazos. Las cenizas se esparcieron por todo el piso. Xiaoyu, al ver eso, perdí completamente la razón. Con los ojos inyectados en sangre, me arrodillé y comencé a recoger las cenizas con mis propias manos. Mi pequeña, mi niña, incluso muerta, la pisoteaban, incluso muerta, la humillaban. El dolor era insoportable. Seguí barriendo las cenizas con las manos. Temblorosas, desesperadas, Dan-Su, sin entender nada, pensó que lloraba por el caballito. Intentó levantarme. Isla, ¿qué tienes? Si está roto, compramos otro. Lo empujé con fuerza, como una loca, y seguí barriendo las cenizas. No se puede comprar. Lo que se pierde, no vuelve. Mi pequeña ya no puede volver. Y aún así, el pie de Su Jingan pisaba ese montón de cenizas, fingiendo susto, pero con los ojos brillando de triunfo. Lo siento, fue un accidente. Me asustaste, y se me cayó. Ya no escuchaba, no escuchaba nada. Solo veía su pie, aplastando las cenizas de mi hija. Me arrastré hasta allí. Aparté el pie de Su Jingan y recogí con las manos aquel pequeño montón de cenizas. Mientras las lágrimas caían sin control por mi rostro, Xiaoyu, Su Jingan retrocedió tambaleándose por el empujón y cayó directamente en los brazos de su madre, al ver a su nieto favorito casi caer por mi causa. La madre de Su lo sostuvo con fuerza y luego avanzó hacia mí, dándole una fuerte patada a las cenizas que acababa de reunir y gritándome furiosa. ¿Qué te pasa, Isla Leam? Por un maldito caballo haces todo este espectáculo. Pececita, solté un grito desgarrador.
Las cenizas que había recogido con tanto cuidado fueron lanzadas al aire y volvieron a dispersarse por el suelo. El señor Su quedó atónito, jamás me había visto así. Dan-su dio un paso adelante, intentando levantarme, pero aparté su mano de un manotazo. Era la primera vez que golpeaba a Dan-su. Él quedó paralizado, sus ojos profundos mirándome con incredulidad, mientras tanto, Ai Bijian ya había entendido lo que mis palabras insinuaban, me miró sin poder creerlo, luego miró las cenizas en el suelo, y dio un paso atrás, muda, sin prestar atención al señor Su. Volví a arrodillarme. Las lágrimas resbalaban sin parar mientras recogía una vez más, con desesperación, las cenizas de mi hija, pedazo por pedazo. Era lo único que Xiao Yu había dejado en este mundo, y aún así, su propia sangre lo trataba con tanta crueldad. El dolor me atravesaba el pecho, y un odio profundo me devoraba por dentro, quizá asustados por mi locura. Todos se quedaron mirando mientras yo arrodillada juntaba las cenizas como una lunática, recogiéndolas con extremo cuidado y guardándolas dentro de una pequeña bolsa. Cuando terminé, me levanté lentamente, abrazando la bolsa contra mi pecho, y miré a todos con un odio absoluto. Isla, ¿qué demonios te pasa?, preguntó Dan-su. Sintió algo extraño en mí y dio un paso adelante, intentando tocarme, pero la frialdad en mis ojos lo hizo retroceder. Ai Bijian se escondió detrás de Dan-su, temblando por el estallido que había presenciado. Hasta los padres Su estaban tan desconcertados que no sabían qué decir. Entonces Su Jingan estalló en un grito. Esas cenizas estaban dentro del caballito. El caballito es mío, así que las cenizas también. Devuélveme mis cosas, mujer mala. Respaldado por los padres Su Jingan se abalanzó para arrebatarme la bolsa, pero antes de que pudiera tocarla, le di 2 bofetadas contundentes, directas al rostro. Fue él quien rompió el caballo de cerámica, fue él quien tiró las cenizas de mi hija. Ni siquiera había empezado a exigirle cuentas, y todavía se atrevía a venir a reclamarme, siempre mimado y sin límites. Su Jingan quedó completamente aturdido por las bofetadas. Al segundo siguiente, se agarró el pecho y empezó a llorar desconsolado. Me pegó, abuelo, abuela, tío, me duele el pecho. Cayó dramáticamente en los brazos de Ai Bijian. Ella gritó fingiendo pánico. ¿Le va a dar algo? Creo que está teniendo un ataque. El señor y la señora Su, junto con Dan-su, corrieron a calmarlo. El señor Su, rojo de ira, me señaló con el dedo. ¿Cómo puedes ser tan cruel con un niño? Si a Ana le pasa algo, no te lo perdonaré jamás. La señora Su abrazó a Su Jingan con ansiedad. Isla Leang, ¿cómo puedes ser tan malvada? Es que no te quedarás tranquila hasta destruir la descendencia de esta familia. Mientras tanto, Dan-su, después de ayudar a Su Jingan a respirar mejor, me miró con los ojos llenos de ira. Isla Leang, discúlpate con Anan. Si quieres estar enojada conmigo, adelante. Pero como pudiste golpear a un niño, pídele perdón ahora mismo. Respaldados por él, los padres Su se volvieron aún más arrogantes. Exacto. Pide perdón ahora mismo. Así como es la madre, así es la hija. Si se atreve a golpear a Anan delante de nosotros, que no habrá hecho cuando nadie veía. Con razón Xiao Yu siempre lo intimidaba. Todo lo aprendió de ti. Ai Bijian, mientras fingía interceder, derramó lágrimas. Ya está, nadie tiene la culpa. Después de todo, Anan es un niño huérfano que solo tiene a su mamá. Una sola frase, tan calculada, hizo que los 3 de la familia Su sintieran aún más compasión y tristeza por Ai Bijian y su hijo. Abrazando firmemente la pequeña bolsa, los miré de frente y dije con frialdad, no voy a disculparme. Esto es lo que Su Jingan merece. Al escuchar eso, Su Jingan volvió a jadear dramáticamente. Tío, no culpes a la tía, todo es mi culpa. Yo solo quería lo que había dentro del caballito. Ai Bijian fingió defenderme. Cálmate, Anan, esas son cosas de la pececita, regalos que le compró su papá. Si tu papá siguiera aquí, también te las compraría a ti. Una sola frase despertó el dolor y la culpa por Su Xiao Yan en el corazón del señor Su, de la señora Su y del propio Dan-su. Dan-su dio un paso adelante, colocándose justo enfrente de mí, con el rostro tenso y los labios apretados. Isla Leang, puedo tolerarte muchas cosas, pero lo que hay en esa bolsa, debes dárselo a Anan. Mi corazón sangraba. Dan-su, ¿te das cuenta de lo que dices? Aquí dentro están las cenizas de tu hija. Vas a quedarte mirando mientras ellos las pisotean, para luego dárselas a la persona que Xiao Yu más detestaba. Apreté la bolsa con más fuerza.
Mi mirada era un dolor desesperado mezclado con desafío. No, el rostro de Danzu se ensombreció. Te lo diré por última vez. Dáselas a Anán. Lo miré con el corazón hecho añicos y pronuncié cada palabra con claridad. Dije que no, de repente. Danzu arrancó la bolsa de mis manos, la alzó y, con un golpe seco, la arrojó al suelo con violencia. Isla Lean, ¿cómo puedes perder la cabeza por algo tan insignificante? Incluso golpeaste a un niño. La bolsa cayó, y las cenizas se esparcieron una vez más, elevándose en el aire antes de caer y dispersarse en todas direcciones. No, corrí hacia adelante, intentando atraparlas. Pero solo atrapé aire. Xiao, mi rostro se puso blanco como el papel, todo mi cuerpo temblaba, las lágrimas me nublaban la vista, sentí como si una mano invisible me estrangulara la garganta, no podía respirar. El vómito subió a mi pecho, caí al suelo, desplomándome de inmediato, la desesperación se me vino encima como una ola gigantesca. Escuché un grito débil dentro de mi corazón, un llanto roto, que terminó convirtiéndose en una lágrima clavada en lo más profundo de mi alma, las cenizas de mi hija. Las que había recogido con mis propias manos, ahora estaban esparcidas para siempre por su propio padre, el señor Su. La señora Su y Danzu quedaron helados al ver mi reacción. Danzu frunció el ceño. Isla Lean, ¿por qué estás actuando como una loca? Me levanté lentamente, y empecé a reír, una risa rota, mezclada con agonía y desesperación, como si me hubiera quebrado por completo. Miré fijamente a Danzu. No quería saber dónde está Xiao Yu. Un destello de miedo cruzó por sus ojos. ¿Dónde está Xiao Yu? Mi mirada era un abismo. Señalé las cenizas esparcidas en el suelo. Aquí, lo miré directo a los ojos, pronunciando cada palabra. Tú mismo, acabas de dispersarla. Capítulo 2. Danzu quedó petrificado. Incluso su Jindan dejó de llorar. El señor y la señora Su me miraron horrorizados. Solo ahí Vigian apartó la mirada, callada. Tras un largo silencio, Danzu volvió a hablar, temblando. ¿Qué dijiste? Nuestra hija estaba perfectamente. ¿Cómo podría haberse convertido en cenizas? Miré las cenizas imposibles de recoger. Un dolor punzante se extendía por mi cuerpo, como si una roca pesada me aplastara el pecho. Aquella noche, cuando llevaste a Vigian y a su hijo al hospital, Xiao Yu también estaba siendo llevada de emergencia por una fiebre alta. Murió en un accidente. En el camino, cerré los ojos. El dolor me cortaba la respiración. Y en ese momento, tu auto, con Ivy y su hijo, bloqueaba la carretera. La ambulancia no pudo pasar. Antes de morir, Xiao Yu vio con sus propios ojos como su padre la abandonaba, para consolar a otro niño. Incluso en sus últimos momentos, te estiraba la manito, llamándote, papá, para que la abrazaras. El dolor me atravesó por completo, me cubrí el rostro mientras mis lágrimas se desbordaban entre mis dedos. La habitación quedó en un silencio mortal. Un segundo después, estalló un grito desesperado. Imposible. Danzu corrió hacia mí, me agarró del brazo y me sacudió con fuerza. Los ojos inyectados en sangre. Estás mintiendo, ¿verdad? Solo quieres manipularme usando a Xiao Yu. Dime dónde está en realidad. Incluso ahora, incluso después de todo, él seguía creyendo que yo usaba a mi hija para llamar la atención. Solo lamenté no tener conmigo el certificado de defunción. Se lo habría estampado directamente en la cara. Solté una risa helada. Sí, te estaba mintiendo. El rostro de Danzu se relajó poco a poco, recuperando su actitud fría. Ya sabía yo. Está bien, deja de enojarte. La próxima vez te daré prioridad a ti y a Xiao Yu. Pero, Isla Lean, no puedes usar a Xiao Yu para bromas. Los padres Su también suspiraron de alivio. Ni siquiera miraron a Danzu. Me agaché, recogí lo poco que quedaba de las cenizas y las abracé contra mi pecho. Danzu, Xiao Yu y yo nos vamos. Y jamás volveremos a este hogar. A partir de hoy, lo que ames o a quien priorices no será asunto nuestro. Me di la vuelta para marcharme. La cara de Danzu se oscureció. Isla Lean, basta, debes saber cuando parar. No le des un mal ejemplo a Xiao Yu. No te preocupes. Xiao Yu ya no será influenciada por mí. No pensaba discutir más. Lo único que quería era llevarme a mi hija y huir de ese infierno. Mientras salía, escuché a Vigian fingir preocupación. Dan, Isla Lean te malinterpretó. ¿Vas a ir tras ella? La voz de Danzu respondió con absoluta seguridad. Es huérfana. ¿A dónde podría ir sin mí? Mis pasos se detuvieron un instante. Él sabía perfectamente que en este mundo
Mis únicos lazos eran él y mi hija, sabía que sin él, no tenía a nadie. Volverá con Xiao Yu en menos de 3 días, dijo con arrogancia. Algo dentro de mí se rompió por completo, levanté el pie y seguí caminando. Danzu, desde hoy ya no te quiero, mi hija y yo, de verdad ya no te queremos. Salí de la antigua casa de los Su, fui a la tumba de mi hija, le llevé sus caramelos arcoíris favoritos, y enterré allí las últimas cenizas que quedaban. Cuando terminé, regresé al pequeño apartamento donde vivía antes del matrimonio. Al 7º día de la muerte de mi hija, después de fallar una y otra vez en mi intento por volver a verla, llené la bañera y me recosté en ella, luego corté mi muñeca, ahí termina el recuerdo, la sangre brotó, tiñendo el agua de rojo intenso, mi conciencia se desvaneció lentamente, hasta apagarse por completo. De pronto, sentí que flotaba, miré hacia abajo y me vi en la bañera, con los ojos cerrados, rodeada de un mar rojo, me sobresalté, mi alma se había desprendido, y contemplaba mi propio cuerpo. Podría ir a buscar a mi hija ahora, pero un segundo después, una fuerza enorme me absorbió, todo giró, y fui arrastrada. Cuando abrí los ojos nuevamente, estaba en esa casa conocida, la casa donde viví 5 años con Danzu. La sala estaba oscura, Danzu no había encendido la luz. Creo que, como no me divorcié antes de morir, mi alma regresó atada a él. Si es así, eso significa que no puedo ir con mi hija. El pánico me invadió. Si hubiera sabido que ni muerta podría dejarlo, me habría divorciado antes de morir, así no estaría obligada a quedarme a su lado jamás. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Danzu no se movió durante mucho tiempo, pero el timbre insistía sin parar. Al final, Dinsu se molestó y se levantó a abrir. Era Ai Bijian. Ai Bijian sostenía una lonchera, su rostro pálido lleno de preocupación. Din, ¿por qué no encendiste las luces? No has cenado, ¿verdad? Preparé algo y vine a traértelo. Danzu no se movió. No. Tengo hambre, puedes llevártelo y compartirlo con Anene. Ai Bijian mordió su labio inferior, sus ojos oscuros llenándose poco a poco de lágrimas, mostrándose agraviada e indefensa. Solo me preocupaba que no hubieras comido. Din, nunca me habías tratado así. Es por Isla Leam. Dinsu se frotó las sienes, su expresión revelando cansancio. No tiene nada que ver con Isla Leam. Solo estoy un poco cansado y sin apetito. El tono de Danzu suavizó. Hablemos mañana, cuando vuelva de la compañía. Iré al viejo hogar a ver a Anene. Flotando sobre ellos, sentí un frío en el corazón. Yo lo sabía, este maldito hombre, como iba a ser por evitar sospechas, o porque quería mantener a Ai Bijian a distancia por mí. Míralo, apenas ella derrama una lágrima, y él ya está prometiendo ir mañana mismo a verla. Al final, Ai Bijian se marchó sin siquiera entrar. Después de que Ai Bijian se fuera, Dinsu volvió a la sala en penumbra y se dejó caer en el sofá. Apretaba el teléfono en la mano, abriendo de vez en cuando nuestra conversación en WeChat. El último mensaje seguía siendo el mismo de la noche del accidente de nuestra hija, el mensaje que él me envió. Isla Leam, esa niña también tiene una cardiopatía congénita. Realmente tienes que competir con una niña. Desde ese momento hasta hoy, habían pasado 7 días, y no habíamos vuelto a hablar. Poco a poco, Dinsu comenzó a impacientarse. De repente lanzó el teléfono al sofá y gritó furioso: Isla Leam, ¿crees que llevándote a nuestra hija y huyendo de casa podrás manipularme? Observé todo con una risa amarga. Incluso ahora, Danzu todavía piensa que solo estoy haciendo un berrinche llevándome a nuestra hija. Sigue creyendo que solo quiero controlarlo. Después de eso, Danzu empezó a mostrar abiertamente su favoritismo hacia Ai Bijian y su Jingan. Antes, por consideración hacia mí, solo se atrevía a ayudarlas en secreto. Ahora, convencido de que yo me fui para controlarlo, quiso castigarme. Comenzó a salir con Ai Bijian públicamente, llevándola a distintos eventos, y trató a su Jingan incluso mejor que a su propia hija. Si a Ai Bijian se le antojaba algo, él recorría la ciudad entera para llevárselo. Si su Jingan decía que extrañaba a su tío, él dejaba todo y corría a verla. Llevaba a Ai Bijian y al niño a todos los sitios de diversión de la ciudad, incluso lugares a los que nuestra propia hija jamás había ido. Acompañaba a su Jingan al hospital, paseaba con Ai Bijian. Casi parecía el esposo de Ai Bijian y el padre biológico de su Jingan. Incluso grabó videos de cómo las consentía y me los envió. Isla Leam,
hasta los berrinches tienen un límite. Si no traes a nuestra hija de vuelta, no me culpes por lo que pase después de enviar el mensaje. Dansu dejó el teléfono, y la comisura de sus labios se arqueó ligeramente, con una mirada orgullosa, convencida, segura de que yo estaría celosa y furiosa al ver esos videos. Pensaba que yo volvería corriendo con la niña, como siempre lo hice antes, que lloraría. Discutiría, lo perseguiría, pero ahora, ni una sola onda se movió en mi corazón. Quizá fue el día que morí cuando mi corazón murió también, o tal vez fue antes. Cuando mi hija murió, mi corazón ya estaba muerto. Pasaron varios días más, aún no había noticias de mí ni de mi hija. Dansu empezó a sentir pánico, yo lo observaba caer poco a poco, del control absoluto a la impaciencia, de la ira a las noches en vela. Mirando su teléfono una y otra vez en la oscuridad, abría su galería, veía fotos mías y de nuestra hija. Cada vez pasaba más tiempo perdido en esos recuerdos. Incontables veces quiso llamarme, marcaba el número, pero su orgullo siempre ganaba, hasta que, irritado, dejó caer el teléfono y murmuró: si cedo esta vez, Isla Leam se volverá aún más caprichosa, y nuestra hija aprenderá a conseguir todo con berrinches. Con esa absurda lógica en mente, volvió a abrir nuestro chat. Isla Leam, si traes a nuestra hija ahora, te perdonaré. Yo me reí desde arriba. Hasta hoy, Dansu sigue pensando que soy la misma Isla Leam de antes, la que lo amaba sin condiciones, la que perdonaba todo, la que volvía con solo una palabra suya, lástima por él. Esta vez, está destinado a decepcionarse. Como no respondí, el rostro de Dinsu volvió a oscurecerse. Isla Leam, si tienes agallas, no vuelvas jamás. Me encogí de hombros en el aire. Dinsu, tu deseo se cumplirá, mi hija y yo no podremos volver jamás. De repente, me pregunté cómo reaccionaría cuando descubriera que sus palabras se volvieron realidad. Esa noche, Dinsu permaneció en la sala, sin dormir hasta el amanecer. Yo también había intentado alejarme de él, pero era imposible. Había algo que me arrastraba hacia él, como si no pudiera alejarme más de 100 metros. Al final, no tuve más remedio que quedarme a su lado, acompañándolo toda la noche. A la mañana siguiente, Dansu se arregló rápido y fue directo a la oficina. Aunque no había dormido nada, fingía normalidad, como siempre, priorizando el trabajo, así que me vi obligada a acompañarlo. Al mediodía, Ivy Jian regresó, traía sopa para Dinsu. Nadie en la empresa le impidió entrar. No sabía que en los 3 meses desde que Ivy volvió, había alcanzado tal cercanía con Dinsu que podía entrar y salir cuando quisiera. En la oficina, Dansu miraba fijamente los documentos, ceño fruncido, dedos golpeando la mesa. Era su gesto inconsciente cuando algo le inquietaba. Yo sabía que estaba mal por dentro. Entonces, Ivy Jian llamó a la puerta y entró. Din, papá. Dijo que has estado muy ocupado últimamente. Pensé que no tendrías tiempo para comer, así que traje sopa. Dansu frunció el ceño, pero un segundo después pareció recordar algo. Ivy Jian, gracias. Esta noche volveré a la casa antigua para estar con Anene. Tomó la sopa, y sin querer sus dedos rozaron los de Ivy Jian. Ella se sonrojó de inmediato, mirándolo con ojos llenos de afecto. Dinsu agitó la mano. Beberé la sopa después, estoy ocupado. Puedes retirarte. A regañadientes. Ivy Jian se marchó, volviendo la cabeza cada par de pasos. En cuanto salió, Dinsu tomó el teléfono con ansias, tomó una foto de la sopa y la envió a nuestro chat. Yo me quedé atónita. ¿Esto ahora qué era? Un movimiento para provocarme. Vi sus dedos tecleando con rapidez. Cuando terminó, se reclinó en su silla con la típica postura de alguien que cree tener el mundo bajo control. Me acerqué para leer. Isla Leam. ¿De verdad crees que puedes amenazarme así? Sin ti, hay muchas más esperando ocupar tu lugar. Me reí. Cuando alguien ya no siente nada, solo puede reírse. Dinsu, disfruta mientras puedas. Calculando la hora, mi regalo debe estar por llegar. No quería ver su cara arrogante ni un segundo más. Así que salí al pasillo, y justo entonces vi al asistente de Dinsu con un sobre de mensajería urgente en la mano. En el camino, chocó con Ivy Jian. Él sobre cayó al suelo, al ver el remitente. Isla Leam Ivy Jian se quedó helada. Esto es para el presidente Su. El asistente asintió. El mensajero dijo que debía abrirlo él personalmente. Me acerqué más. Ese era el envío que yo había preparado antes de morir. Dentro estaban
la notificación de emergencia del hospital, el certificado de defunción de mi hija, y el certificado de cremación, todo preparado para llegar a manos de Dansu después de mi muerte. Quería que viera con sus propios ojos que su hija murió, quería que se arrepintiera, que sufriera. Los ojos de Ai Bi-jian parpadearon y dijo, dámelo, yo sé. Lo entregaré. El asistente dudó, pero al ver su expresión oscura, se lo dio igual. Entrégueselo directamente, por favor. Después de que el asistente se fue, Ai Bi-jian se quedó pensativa, con el sobre en la mano. Yo estaba desesperada, jamás imaginé que ella interceptaría el paquete. Una vez en sus manos, no había garantía de que llegara a Dansu, y yo estaba muerta, no podía hablar, no podía detenerla, tal como temía. Ai Bi-jian llevó el sobre a una esquina, miró alrededor, y lo abrió. Al leer los documentos, se quedó petrificada, su rostro se puso blanco. Ella, realmente está muerta, la niña, realmente está muerta. Un segundo después, sus ojos cambiaron, ya no había inocencia ni bondad. No puedo dejar que Dean se entere todavía, ya que están muertas. Debo aprovechar este tiempo para separarlos aún más. Ai Bi-jian caminó rápidamente hacia las escaleras y arrojó el sobre a la basura. Yo rechiné los dientes, pero no podía hacer nada, era solo un alma mirando impotente. Luego, Ai Bi volvió como si nada y bajó por el ascensor. Intenté seguirla, pero la distancia se volvió demasiado grande. Una fuerza me arrastró de vuelta, y me encontré otra vez en la oficina de Dinsu. La sopa seguía ahí, intacta, y él seguía mirando su teléfono con irritación. Pasó todo el día distraído. Al terminar el trabajo, seguía sin recibir respuesta. Colocó el dedo sobre el botón de llamada muchas veces, pero su orgullo lo detuvo cada vez. Sigue Isla Lean haciendo berrinches y negándose a volver. La madre su ordenó a los sirvientes servir los platos mientras refunfuñaba con enojo. Esta Lean es increíblemente irracional. Tú trabajas tan duro fuera, y ella hace un escándalo por una tontería. No me sorprende que Xiaoyu saliera tan malcriada con una madre así. Escuchando a ambos criticarme, Ai Bi-jian guió a su Jingan hacia su asiento, fingiendo hablar en mi defensa aunque una sonrisa triunfante brillaba en sus ojos. Quizá Isla Lean solo está confundida por un momento. Todo es culpa mía, no debería haber vuelto con Anan. No es asunto tuyo. Si Isla Lean fuera la mitad de sensata que tú, no sería tan caprichosa y difícil. El señor Su me comparó con Ai Bi-jian como si hubiera olvidado por completo que, antes de que ella regresara, cuando él estaba enfermo, fui yo quien corrió de hospital en pleno invierno para conseguirle medicinas. Yo misma viajé a las regiones más frías del norte para comprar ingredientes medicinales. Los preparé con mis propias manos, y gracias a ello su salud mejoró. No culpen a Isla Lean por completo, continuó Ai Bi-jian, todavía avivando el fuego en secreto. Antes de que regresáramos, Xiaoyu era la princesa de la familia. Ahora que Anan está aquí y comparte el cariño de Xiaoyan, es normal que una madre se sienta incómoda. La madre su alzó una ceja, llena de desdén. Lo que pasa es que tú eres demasiado dócil y fácil de manejar. Ambos son nietos de la familia Su. ¿Por qué solo Xiaoyu recibía el cariño y no Anan? Además, Anan es el único hijo de Xiaoyan, por eso Xiaoyu terminó tan mimada por culpa de su madre. La madre Su regañó a mi hija y a mí de una sola vez, como si hubiera olvidado que, años atrás, cuando sufría dolores crónicos en el cuello y la espalda, fui yo quien aprendió técnicas de masaje y la atendió hasta que el dolor desapareció para siempre. Soy huérfana desde pequeña, desde que me casé con Dinsu. Traté a sus padres como si fueran los míos, dedicándome completamente a ellos. Bajo mi ejemplo, nuestra hija también los trataba con amor y ternura. Ahora, solo porque Ai Bi-jian y su Jingan saben cómo halagar y endulzar los oídos, los señores Su olvidan todo lo que hice, aunque ya lo sabía. Escucharlo con mis propios oídos me heló el corazón. Basta. Mientras la madre Su seguía hablando sin parar, una voz fría la interrumpió. Todos quedaron en silencio. El rostro de Dinsu estaba oscuro, su mirada recorriendo a cada persona en la mesa como una cuchilla. Sus ojos ardían de ira, emanando una presión que hacía temblar. Isla Lean es mi esposa. Si es buena o no, eso solo me concierne a mí, y mi hija. Nadie tiene derecho a juzgarla. La mesa quedó en silencio absoluto. Incluso yo, flotando en el aire, me sorprendí. Jamás pensé que Dinsu me defendería en ese momento. Debió sentirse humillado al ver a su esposa e hija criticadas sin descanso. Con su carácter orgulloso,
ni sus propios padres saldrían ilesos. Coman, yo me voy, aún con el ceño fruncido. Dinsu dejó los palillos sobre la mesa, tomó su chaqueta y se levantó para irse. El resto quedó atónito, sin atreverse a decir una palabra. Yo sabía exactamente lo que pasaba. Dinsu siempre había tenido un carácter frío, a diferencia de su hermano mayor, Su Xiao Yan, que era amable y sociable, el favorito de los padres, con el éxito creciente de la empresa. Nadie en la familia se atrevía a contradecir a Dinsu, si no fuera por mis esfuerzos por mediar entre él y sus padres. Y por Xiaoyu en medio. Ni siquiera podían sentarse a comer juntos sin parecer un funeral. Apenas Dinsu salió, el padre Su por fin se atrevió a golpear la mesa con los palillos. Ese muchacho, se atreve a levantarme la voz, ¿viste cómo nos habló? Parece que le debemos algo, la madre Su murmuró. Con el temperamento de Din, solo Isla Lean y Xiaoyu podían manejarlo. Si estuvieran aquí, al menos hablarían por nosotros, ahora que estamos muertas. Recién recuerdan lo bien que los tratábamos. Al escuchar mencionarnos, Ivy Jian sonrió suavemente, pero debajo de la mesa sus dedos casi rasgaban el mantel. Tocó disimuladamente a su Jingan y asintió hacia la madre Su. El niño entendió de inmediato y trepó al regazo de la madre Su, abrazándola del cuello. Abuelita, no te enojes, está bien, yo estoy contigo, seré bueno y obediente. Las manos pequeñas y suaves de su Jingan hicieron que la madre Su sonriera al instante. Mi Anan es el más bueno, la abuela te adora. Su Jingan se volvió hacia el padre Su. Cuando crezca, seré más exitoso que el tío. Te compraré una mansión enorme para que nadie se atreva a gritarte. Las cejas fruncidas del padre Su se relajaron de inmediato, acariciando la cabeza del niño. Anan sí que es bueno, mucho mejor que esa familia del segundo hijo. Mi primer nieto siempre será el mejor. Yo planeaba quedarme a ver el espectáculo, pero Dinsu ya había arrancado el auto y tuve que seguirlo. Al llegar a casa, ya era de noche. Dinsu no tenía hambre, arrojó su chaqueta al sofá y entró al dormitorio. Dentro, empezó a revolverlo todo, dejando el cuarto como un desastre. Pensé para mí, menos mal que estoy muerta, porque si no tendría que limpiar esto luego. Después de mucho buscar, encontró finalmente una camiseta vieja, una que llevaba años sin usar. Se quitó la ropa y se la puso. Esa era la camiseta que llevaba el día que lo conocí. Aquel día, se veía alto, frío, distante, como una montaña nevada. Con una sola mirada, quedó grabado en mi corazón. Después, cuando discutíamos y quería romper el hielo, siempre usaba esa camiseta para venir a reconciliarse. La llamábamos en broma la armadura de batalla, pero con el tiempo dejó de usarla. Ni siquiera recuerdo la última vez que la vi puesta, quizá un año, o más. Suspiré, ¿será que ahora quería usarla para bajar la cabeza ante mí? Pero yo ya estoy muerta, ¿para quién se la pondría? Tras vestirse, ajustó el cuello frente al espejo y murmuró, Isla Lean, me rindo contigo y con esa niña. Luego abrió el cajón, sacó la llave de repuesto de mi apartamento y salió apresuradamente hacia la entrada. Sabía que iba a buscarme. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa apareció en su rostro. Mientras cambiaba sus zapatos, imaginó cómo reaccionaríamos Xiaoyu y yo al verlo aparecer en la puerta. Yo corriendo hacia él, llorando, pidiéndole perdón, Xiaoyu abrazándolo, besándolo, diciendo cuánto extrañaba a su papá. Entonces él fingiría estar serio. Isla Lean, si vuelves a actuar así, no te consolaré. Y luego, tomándonos de la mano, volveríamos los tres a casa. Su sonrisa se profundizó con ese pensamiento, giró la perilla para abrir la puerta, y en ese instante, su sonrisa se congeló. ¿Qué haces aquí? Ivy Jian estaba frente a la puerta, aún con la mano levantada para tocar. Al ver la ropa de Dinsu, sus ojos se humedecieron. Din, ¿vas a ver a Isla Lean? Sí, respondió él fríamente. Ivy Jian vaciló, las lágrimas a punto de caer. Te vi de ánimo bajo. Hoy, me preocupé, vine a asegurarme de que estuvieras bien. Me alegra que estés bien. Al ver que Dinsu no reaccionaba y solo quería irse, Ivy fingió sonreír con generosidad. Deberías ir a verla. En una pareja, alguien debe ceder primero. Estos días escuché que Isla llevaba muchas cosas al departamento, incluso los caramelos arcoíris que tanto le gustan a Xiaoyu. Debes saber que acabarás buscándola primero. El rostro de Dinsu se oscureció. Ivy lo observó discretamente mientras hacía como que no sabía nada. Me voy ahora, anda, búscala, no las hagas esperar. Y se marchó, pero al dar la vuelta,
Un destello de resentimiento brilló en sus ojos. Después de que Ivy se fue, Dinsu se quedó parado frente a la puerta. Aturdido por largo rato, yo lo conocía, la provocación había funcionado. Dinsu es extremadamente orgulloso, la insinuación de Ivy, que yo lo estaba manipulando usando a Xiaoyu, era una puñalada directa a su ego. Para él, bajar la cabeza es peor que la muerte, y así fue. Unos minutos después, su expresión se heló por completo, volvió dentro, se cambió los zapatos y cerró la puerta. Regresó al dormitorio, se quitó la ropa lentamente y se sentó junto a la ventana. La noche estaba oscura, la habitación sin luz, solo el resplandor tenue de la calle iluminaba parcialmente su rostro, la mitad en sombra, las mandíbulas tensas, el cuerpo rígido como una estatua. Tras un largo silencio, sacó su teléfono y abrió nuestra conversación. Isla Leang, el cumpleaños de Xiaoyu. Será pronto, ¿no piensas volver a celebrarlo con ella? Mi corazón flotante tembló, así que, todavía recordaba el cumpleaños de Xiaoyu, pensé que solo tenía a su Jingan en su corazón, pero Xiaoyu ya no está. Nunca habrá otro cumpleaños. 30 segundos después, la pantalla se apagó, y no volvió a encenderse por mucho tiempo. Dinsu no pudo contenerse, abrió otra vez el chat y escribió rápido, ya que te niegas a volver para el cumpleaños de Xiaoyu, entonces celebraré el cumpleaños de Anan, y siguió esperando mi respuesta, sentado junto a la ventana, mirando fijo el teléfono, hasta que las luces de afuera se apagaron y la habitación quedó completamente oscura. Me acerqué flotando y me senté junto a él. En la oscuridad, él bajó la cabeza, perdido en sus pensamientos, sus ojos aún guardando una chispa de esperanza. Lástima, yo ya nunca podría responderle. Pasó otra noche en vela. Pronto llegó el cumpleaños de su Jingan. El suyo y el de Xiaoyu están separados solo por 3 días. Quizá por despecho, Dinsu organizó una gran celebración. Ese día, los padres lo invitaron a casi toda la familia y amigos. La casa estaba llena. Ivy Jian estaba radiante, feliz por la atención que recibía su hijo. Se arregló especialmente y llevó a su Jingan por toda la casa, socializando con todos. La fiesta estaba llena de vida. Dinsu me envió fotos de la celebración. Isla Leang, la familia Su no solo tiene a Xiaoyu. No agotes la paciencia de todos. Dansu seguía sin recibir respuesta, empezó a ponerse inquieto, y cuando alguien se acercó a brindarle, estaba totalmente ausente. Además de aferrarse al teléfono, tenía un regalo en la mano. Era un obsequio que había preparado desde hacía tiempo para su hija, un estuche de cuentos ilustrados, sus favoritos. Bajó la cabeza, le tomó una foto a la portada y me la volvió a enviar por WeChat. Ya tengo preparado el regalo de mi hija. Si no vuelves, se lo daré a otra persona, allá arriba. Yo no pude evitar soltar una carcajada fría, como si a alguien le importara. Cuando mi hija estaba viva, ¿cuántas de sus cosas no se llevó su Jingan? Solo porque a él se le antojaba. ¿Qué significado tenía ese gesto ahora? Aún así, pasó mucho tiempo y no hubo respuesta. Dansu se puso cada vez más intranquilo, pero el banquete aún no terminaba y no podía irse. Durante la reunión, alguien preguntó, ¿por qué no vinieron la nuera y la nietecita? Recuerdo que el cumpleaños de la nieta es más o menos por estas fechas. No, el padre Su resopló por la nariz. Esa muchacha, Isla, es demasiado irracional. Todavía está haciendo berrinche con Din. La madre Su añadió, y la pequeña Xiaoyu también se ha dejado mal influenciar por su madre. Mira qué momento tan alegre en familia, y ni madre ni hija aparecen. La que sí es sensata es Ivy Jian, aún estando delicada de salud. Ivy Jian, en el momento justo, inclinó la cabeza con falsa modestia. Los presentes eran bastante listos para no meterse en asuntos familiares, así que empezaron a adular, alabando lo bien educado que estaba su Jingan, diciendo que era un niño ejemplar. Su Jingan, por su parte, aprovechó para comportarse con una corrección impecable, ganándose las miradas de admiración. Entre piropos y elogios, los padres lo abrazaron orgullosos a su Jingan, cada vez más convencidos de que el niño era inteligente y educado. Ivy Jian una mujer amable y considerada. En cuanto a mí y a Xiaoyu, nos convertimos en su completo contraste. Cerca de allí, al escuchar todo eso, el director Su frunció el ceño y estaba a punto de molestarse, cuando de pronto un pariente soltó un suspiro. Anan es realmente afortunado, tiene tanta gente que lo quiere. De verdad, saber renacer es una habilidad. Un amigo del hospital me contó que hace poco hubo una niña con una suerte terrible.
murió en plena noche, en un accidente de coche, con fiebre alta, solo con su madre a su lado. Mientras tanto, en el cuarto de al lado, otro niño solo tenía una molestia leve y toda la familia se reunió de inmediato en el hospital. Con un golpe seco, el teléfono de Dansu cayó sobre la mesa. Incluso el rostro de los padres su cambió de pronto, contuvieron el aliento, las manos de Dansu se crisparon. Su cara palideció en un instante mientras levantaba la vista hacia la persona que hablaba. ¿Recuerdas qué día fue? El pariente se asustó con la reacción de Dansu y balbuceó. No lo recuerdo bien, hará unos 10 días. Más o menos. Dansu ya no pudo seguir sentado, el cuerpo le temblaba mientras sacaba el teléfono, listo para llamarme. Desde arriba, observaba sus movimientos con cierta expectación. Si Dansu no lograba localizarme por teléfono, iría a buscarme al apartamento, y en cuanto llegara al apartamento, descubriría que yo había muerto hacía mucho. A mitad de la llamada, una mano bloqueó la pantalla. Ivy Jian negó con la cabeza a Dansu y luego se giró hacia aquel pariente con una sonrisa. El otro día me dijiste que te encontraste a Isla Leam en la calle, ¿recuerdas? La saludaste y ella dijo que iba a comprar bocadillos para su hija. Sin entender por qué Ivy sacaba ese tema ahora, la persona asintió. Ivy volvió a mirar a Dansu y bajó la voz, con tono comprensivo. Isla y la niña están perfectamente en el apartamento, esperando que vayas a disculparte. Dean, ¿por qué no dejas tu orgullo y vas tú mismo a traer de vuelta a Isla y hacia Oyu? Bajo la mirada cargada de intención de Ivy Jian, Su Jingan dio un paso al frente y soltó la mentira sin siquiera pestañear. La hermanita Xiaoyu me dijo una vez que su mamá se la iba a llevar a esconderse, que mientras el tío no pudiera encontrarlas, se pondría nervioso. Admitiría que estaba equivocado y luego aceptaría todo lo que ellas le pidieran. Dansu frunció el ceño y miró a Su Jingan. ¿De verdad Xiaoyu te dijo eso? Su Jingan parpadeó sus grandes ojos inocentes y asintió. Viéndolo desde arriba, casi no pude contener las ganas de bajar y darle a Ivy Jian y a su hijo una buena paliza. Jamás le enseñé a Xiaoyu a decir algo así, y mi niña nunca lo diría. Ivy Jian había llegado al punto de enseñar a su propio hijo a mentir solo para calumniar a mi hija y a mí. Notando todavía una ligera duda en la expresión de Dansu, Ivy aprovechó para rematar. Y Anan es solo un niño, que podría saber el sobre mentir. Allá arriba rechinaba los dientes de rabia. ¿Quién dice que un niño no sabe mentir? Bajo la guía de Ivy, Su Jingan no solo había aprendido a mentir, sino también a actuar, más astuto incluso que los adultos. Al ver la expresión sincera de Ivy y la carita supuestamente inocente de Su Jingan, la última sombra de duda en el corazón de Dansu se disipó. La idea de que yo me había llevado a mi hija para manipularlo, y que encima intentaba corromper a Xiaoyu, hizo que la ira volviera a despertar en él. Canceló el número a medio marcar, sacó el libro ilustrado que tenía en las manos y se lo pasó a Anan. Anan, este es un regalo para ti, ¿te gusta? En el rostro del niño apareció una alegría evidente. Pero al segundo fingió resistencia y lo rechazó. Es para la hermana Pececito. Yo no puedo aceptarlo. Conmovido por la aparente consideración de Su Jingan, Dansu le empujó el regalo a la fuerza. Pececito no se portó bien, así que esta vez se queda sin regalo. Anan se portó bien. Si el tío dice que es para ti, entonces es tuyo. Solo entonces Su Jingan aceptó el regalo, y le dijo a Dansu lleno de alegría, gracias, tío. Al ver que Dansu ya no dudaba en absoluto, Ivy, a su lado, soltó un suspiro silencioso de alivio. Mientras tanto, después de borrar el número marcado, el director Su me envió otro mensaje por WeChat. Ya le di el regalo de tu hija a Anan, Isla Leam. Si no traes pronto a tu hija de vuelta, te arrepentirás. En mi corazón no quedaba ni una sola ola. Tal vez el poder del primer amor era demasiado fuerte, y sumado a su ciega fe en que los niños no mienten, había creído todas y cada una de las palabras de Ivy y su hijo. Yo ya no albergaba expectativa alguna hacia Dansu. Justo cuando estaba a punto de perder por completo la esperanza, la puerta se abrió de golpe y entró un policía. ¿Quién de ustedes es familiar de Isla Leam? Todos se quedaron paralizados. Dansu se puso rígido, se levantó lentamente y dio un paso adelante. Yo soy su esposo. ¿Ocurre algo? El agente levantó un documento delante de él. La señora Isla Leam se suicidó cortándose las venas en el baño de su casa hace 3 días. Tenemos algunas preguntas relacionadas y necesitamos su cooperación en la investigación. La escena quedó en silencio absoluto, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa.
El primero en reaccionar fue Dansu. Su rostro se puso blanco como el papel, levantó la mano para apoyarse en la mesa, con la voz temblando sin control. Quien dijo que se suicidó. Los padres Su por fin entendieron lo que estaba pasando. El padre Su murmuró, incapaz de creerlo: Isla Lean, está realmente muerta. El rostro de la madre Su se puso pálido de pánico. No será otra de sus escenas, usar la muerte para obligar a Dean a admitir que se equivocó. Solo a Ivy Jian, que conocía la verdad de principio a fin, mostró un verdadero gesto de miedo al ver la reacción de la familia. El policía frunció el ceño. Usted es su marido. ¿Cómo es posible que no sepa que lleva 3 días muerta? Dansu abrió la boca con dificultad. Las venas del dorso de su mano se marcaron mientras se aferraba al borde de la mesa. De su garganta salió un sonido ronco. No lo creo. ¿Cómo va a estar muerta Isla? Seguro que ella los mandó para engañarme. Debe estar enojada porque no quise agachar la cabeza y admitir mi error. Los ojos de Dansu se inyectaron de sangre. Su mirada, que siempre había sido profunda, ahora estaba vacía, como si hablara consigo mismo en estado de shock. Debe ser mentira. Tengo que llamar a Isla. Como si se aferrara a la última tabla de salvación, marcó mi número. El sonido del tono de llamada resonó una y otra vez, nítido, hasta que alguien contestó. En esos pocos segundos, fue como si Dansu hubiese pasado por la vida y la muerte. Solo cuando oyó que se conectaba la llamada, pareció volver a respirar. Lo sabía. Isla está bien. Solo quería asustarme. Dansu habló con suavidad al teléfono, pero quien contestó fue la funeraria. Señor Su, lamento informarle que su hija, Su Muyu, falleció hace 10 días. Sus cenizas fueron esparcidas por usted mismo. En cuanto a la señora Liang, también eligió su lugar de descanso hace 3 días y siguió a su hija en el camino. Todavía hay algunos trámites póstumos que requieren su cooperación. Dansu se quedó completamente helado. Yo podía ver cómo la punta de sus dedos temblaba, perdiendo el color de inmediato. Los padres Su estaban aturdidos, incapaces de procesar semejante información. Viéndolo todo desde arriba, sentí como si por fin me quitaran un peso del pecho. Ese día, por fin había llegado, el día en que las cenizas de mi hija fueron esparcidas por él propio Dansu. Cuando regresé al apartamento con la pequeña parte de cenizas que quedaba, lo primero que hice fue enviar a la empresa de Dansu, mediante mensajería local, los documentos de la sala de urgencias del hospital, el certificado de defunción y el aviso de cremación de Xiaoyu. Lo segundo que hice fue encargar al personal de la funeraria mis propios asuntos póstumos y desviar las llamadas de mi móvil a su número. Así fue como, al tercer día de mi muerte, el director Su se enteró de que yo también había muerto. La voz al otro lado de la línea seguía hablando, pero Dansu ya no parecía escuchar nada. El teléfono se le resbaló de la mano. Él, forzando su cuerpo tembloroso, giró la cabeza y le sonrió a sus padres con una mueca. Miren qué descaradas están las estafas telefónicas hoy en día. Hasta se atreven a decir que Xiaoyu y Isla están muertas. Los labios delgados de Dansu temblaban, como si sollozara en silencio. Para entonces, el señor y la señora Su ya habían reaccionado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La madre Su se desplomó en la silla como si se le hubiera escapado el alma. Los labios del padre Su vibraron levemente. Dean, Xiaoyu e Isla Lean, de verdad se fueron. Todos mienten. Todos quieren engañarme. Isla debe estar molesta. Por eso les dijo que me asustaran. Tiene que ser eso. Dansu parecía perder de golpe la cordura. Reía y lloraba como un loco. Luego se dio la vuelta para correr hacia la salida. Xiaoyu e Isla me están esperando en él apartamento. Voy a buscarlas ahora mismo. No alcanzó a dar 2 pasos cuando la puerta se abrió de golpe otra vez y el asistente de Dansu irrumpió corriendo. Presidente Su, encontramos su paquete en la papelera. Dice que su hija ha fallecido. A Ivy Jian, escondida en un rincón, se puso blanca al ver los documentos en manos del asistente. Mientras tanto, Dansu estaba a punto de derrumbarse del todo. Le arrancó el paquete de las manos y lo abrió con dedos temblorosos. Dentro estaban él. Informe de urgencias del hospital de su hija. El certificado de defunción y el aviso de cremación. Sintió como si una roca enorme le golpeara el pecho. Su espalda se encorvó de inmediato bajo ese peso y las lágrimas brotaron sin control. Tenía la garganta atascada por algo denso, lleno de desesperación y un dolor punzante. Tras un largo silencio, por fin habló, con la voz rota. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo morir Xiaoyu y Isla? ¿Cómo? Los padres Su se acercaron tambaleándose, con las manos temblorosas mientras intentaban ver
Los documentos. Cuando la señora subió con sus propios ojos el certificado de defunción, soltó un alarido desgarrador. En ese instante recordó que la última vez que llevé las cenizas de mi hija a la casa vieja, ella misma había pateado la urna de Xiaoyu para proteger a su Jingan. La madre Su se desplomó en el suelo, golpeándose el pie con el que había pateado las cenizas, llorando como si se rompiera en 1000 pedazos. Fui yo quien pateó las cenizas de Xiaoyu, no merezco ser su abuela, merezco morir. Los ojos del padre Su estaban vacíos, sin foco, sus dedos temblaban mientras murmuraba, como pueden estar muertas, Isla Leand y esa pequeña Xiaoyu estaban bien hace nada. Esa niña incluso me tiró del bigote mientras dormía, hace apenas medio mes. Como podrían estar muertas. Al recordar la última vez en la casa vieja, comprendió que aquel caballito de madera de cerámica sí contenía en verdad las cenizas de Xiaoyu, y que Dan Su, por su Jingan, había esparcido con sus propias manos las cenizas de su propia hija. De pronto, un rugido ahogado y desgarrador salió de la garganta de Dan Su, todo su cuerpo temblaba sin control. Aquella noche, yo vi claramente la ambulancia. Si tan solo hubiera mirado dentro, habría visto a mi pequeña pescadito una vez más. La voz de Din Su estaba llena de dolor y remordimiento mientras recordaba la ambulancia alejándose. En aquel entonces, sintió un tirón agudo en el pecho, como si algo muy importante estuviera a punto de perderse. Resultó que era su hija adorada, la que iba allí dentro. Los ojos de Din Su se volvieron completamente inyectados en sangre, aplastado por una pena inmensa y un arrepentimiento insoportable. Se sujetó la cabeza y rugió. Isla me dijo claramente aquella noche que Xiaoyu estaba en la habitación de al lado. ¿Por qué no fui a verla? ¿Por qué ni siquiera la vi por última vez? Yo intenté reprimir el dolor que me llenaba el corazón, pero al mismo tiempo sentí una extraña sensación de alivio. En aquel momento, se lo dije con todas sus letras a Din Su, le daría 1 hora. Si no iba a ver a su hija, se arrepentiría para el resto de su vida. ¿Y cuál fue el resultado? Por ahí Vijian y su hijo abandonó fríamente a mi Xiaoyu, sin ni siquiera molestarse en verla una última vez. ¿Cuántas veces intenté decirle la verdad a Din Su? Pero él se quedó al lado de Ai Vijian y de su hijo, negándose a creer una sola palabra de las que yo decía. También recordó lo ocurrido aquel día en el hospital. Entonces Dan Su se derrumbó por completo, su cuerpo se balanceaba, sus manos se cerraron con fuerza en puños, y cerró los ojos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé que estabas acosando a Ivy y a su hijo, pensé que usabas a Pequeña Pescadito para competir por mi atención. Me equivoqué, ni siquiera fui a ver a Pequeña Pescadito por última vez antes de la cremación. Incluso fui yo quien esparció personalmente sus cenizas. Din Su estaba destrozado, yo observaba su arrepentimiento con frialdad, y el odio volvía a subir desde mi pecho como una marea negra. Lo esperé tanto tiempo el día de la cremación de nuestra hija. La última vez que hablé con él, le dije que solo podía elegir a una, Xiaoyu o Anan. En el fondo, incluso había decidido que, si Dan Su elegía a Xiaoyu en el último momento, lo perdonaría en nombre de ella. ¿Y qué hizo Dan Su? Al final, volvió a escoger a Ai Vijian y a su hijo, los acompañó al hospital para el chequeo de seguimiento, mientras Xiaoyu era empujada hacia el horno de cremación. Din Su estaba allí, esforzándose por convencer con paciencia a su Jingan de hacerse la revisión. Como no iba a odiarlo. Un grito desgarrador resonó en el cielo, recordando todas las estupideces que había cometido. Dan Su empezó a abofetearse con fuerza, llorando a mares. Fue culpa mía, las fallé a las dos, madre e hija, las traicioné a ti y a Xiaoyu. Ya no pude contenerme, aunque sabía que no podían verme ni escucharme, no pude evitar gritar con todas mis fuerzas. Fuiste tú quien abandonó a Xiaoyu, tú no mereces ser su padre. Como si de verdad hubiera escuchado mi voz, Dan Su levantó la cabeza de golpe, sus ojos estaban llenos de un dolor indescriptible. Una ola de sufrimiento lo golpeó de lleno, se encorvó, sujetándose el pecho, temblando sin control. Isla, no merezco ser el padre de Xiaoyu, no merezco ser tu marido. Fui yo quien causó la muerte de Xiaoyu. Fui yo quien causó tu muerte. Dan Su alzó la cabeza, los ojos completamente enrojecidos, y gritó hacia el cielo. Isla, si en este mundo de verdad existen fantasmas y dioses, llévense mi vida, entrego mi vida para compensarte a ti y a nuestra hija. Rechinaba los dientes de rabia. Si no fuera un espíritu en este momento, habría corrido a darle varias bofetadas.
Justo cuando Din-su se ahogaba en su dolor, de pronto cayó una carta de la carpeta donde estaba escrito, para Din-su, personal, con el corazón hecho cenizas. Din-su recogió la carta. Solo eran unas cuantas líneas cortas, pero para él fue como si leyera durante un siglo entero. Cuando por fin levantó la mirada, clavó una feroz mirada en Ivy Jian, que estaba escondida a un lado. Al ver aquella ferocidad y odio en los ojos de Din-su, Ivy dio unos pasos hacia atrás involuntariamente, el rostro lívido. Din, ¿qué pasa? Isla ha vuelto a decir tonterías, no le creas, te está mintiendo. Los ojos antes muertos de Din-su ahora desprendían un frío aterrador. ¿Quieres que te crea a ti, en vez de a mi propia esposa? Sabías desde el principio que Xiaoyu murió en el hospital aquella noche y aún así te empeñaste en ocultármelo. La carta la había escrito yo, junto con varios certificados de defunción de mi hija, la envié por correo a Din-su. En la carta describía como, la noche en que Xiaoyu murió. Ivy Jian vio con sus propios ojos cómo el personal se llevaba su cuerpo. Incluso cuando Danzo estuvo a punto de volverse para ver a Xiaoyu, Ivy se inclinó adrede para bloquearle la vista y evitar que la viera por última vez. Ivy Jian estaba a punto de negarlo cuando, en ese momento, el asistente que estaba a su lado dio un paso al frente. Señor Su, cuando llegó el mensajero, insistieron en entregar el paquete directamente a usted. Fue la señorita Jian quien insistió en recibirlo ella misma, diciendo que se lo entregaría más tarde. Luego, la señora de la limpieza de la empresa lo encontró por accidente en el cubo de basura de la escalera. Al oír eso, ya no había nada más que explicar. La señora Su se levantó del suelo como pudo, se abalanzó sobre Ivy Jian y le soltó una bofetada tan fuerte que resonó en toda la sala. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Sabías que Xiaoyu había muerto y aún así lo ocultaste. No nos dejaste ni verla una última vez. Ivy quiso esquivarla, pero la señora Su era demasiado fuerte. Con varias bofetadas, Ivy Jian quedó tambaleando, casi sin poder mantenerse en pie. Al ver que golpeaban a Ivy, Su Jingan rugió y se lanzó hacia adelante, empujando con fuerza a la señora Su. Eres mala. ¿Por qué pegas a mi mamá? La agarró desprevenida. La señora Su cayó pesadamente al suelo, se fracturó el coxis y ya no pudo levantarse. Su Jingan, ¿cómo te atreves a pegarle a tu abuela? ¡Qué falta de respeto! Al ver a la señora Su herida, el señor Su corrió a ayudarla y gritó a Su Jingan. Su Jingan abrió los brazos protegiendo a Ivy Jian como un lobezno, mostrando por fin los colmillos. Siempre nos han maltratado a mi madre y a mí, ustedes son los malos, ya no voy a intentar agradarles. Al ver a su nieto mayor, al que tanto adoraban, mostrar por fin su verdadera cara. El señor y la señora Su se quedaron helados, decepcionados y llenos de remordimiento. Mientras tanto, Ivy Jian, con el rostro ardiendo por las bofetadas, se tapaba la cara, los ojos llenos de lágrimas, mirando a Din-su con una expresión lastimera y agraviada. Din, ¿de verdad vas a tratarme así? En el pasado, Danzu se habría derrumbado de dolor ante esa escena. Ahora, en su corazón ya no quedaba ni una gota de compasión, solo quedaba odio. Ivy Jian, no importa cuántas cosas estés escondiendo, haré que las investiguen todas. Un frío cortante llenó la mirada de Din-su. Cuando todo salga a la luz, te pediré cuentas por lo que le hiciste a Isla y a nuestra hija. La fiesta de cumpleaños terminó en un completo desastre. La señora Su fue enviada de inmediato al hospital. El médico dijo que, por su avanzada edad, aquel empujón le había provocado una fractura en el coxis y que tendría que permanecer hospitalizada unas 2 semanas. Mientras tanto, Din-su, junto con la policía, se sometió a las investigaciones correspondientes. Cuando terminaron, se confirmó que yo, efectivamente, me había suicidado. Din-su fue al cementerio, decidido a recuperar mis cenizas. Pero el personal le informó que, antes de morir, yo había dejado dicho que esparcieran mis cenizas en el mar. No quedaba nada. Din-su se quedó sin fuerzas. Al volver a casa, descubrió que ni en la casa antigua ni en el apartamento quedaba rastro de mí o de Xiaoyu, ninguna huella. Din-su se desplomó de rodillas, en una agonía indescriptible. Isla, qué cruel eres, me odias tanto que ni siquiera me dejaste nada. Ante el dolor y el arrepentimiento insoportables de Din-su, yo no sentí el menor temblor en el corazón, nada. Justo cuando estaba al borde de asfixiarse en su desesperación, sonó el teléfono. Señor Su, ya he investigado todo lo que me pidió sobre la señorita Jian. He enviado todo el material relevante a su correo.
aún había cosas que Ivy Jian le ocultaba a Din Su, cuando estaba a punto de acercarme para mirar. Dan Su ya había terminado de revisar todos los documentos del correo y lo había cerrado, cuando alzó de nuevo la cabeza. Sus ojos rojos brillaban con una frialdad aterradora. Din Su condujo directamente hasta la casa antigua de los Su. Cuando llegó, el señor Su se había ido al hospital a acompañar a la señora Su. Solo estaban Ivy Jian y Su Jingnan en casa. Al verlo, un destello de miedo cruzó el rostro de Ivy. Retrocedió 2 pasos. Xiao Din, ¿qué haces aquí? Dan Su caminó hacia ella con el rostro sombrío. La presión que emanaba de él era asfixiante. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de mí, o de que todas tus mentiras salgan a la luz? El rostro de Ivy Jian cambió de golpe. Todavía intentó defenderse. Din, todo lo que decía esa carta fue inventado por Isla Leam. Solo quería separarnos. Ni muerta me deja tranquila. Se inventó todo eso. Ah, sí. Los ojos de Din Su se volvieron aún más feroces. Su mirada roja atravesando a Ivy Jian. Entonces, cuando mentiste diciendo que tenías cáncer de estómago y en realidad era solo gastritis, también fue invento suyo. Incluso yo, flotando en el aire, me quedé helada. En aquel entonces, Ivy Jian le dijo a Din Su que tenía cáncer de estómago, que, para no retrasarlo, había decidido irse sola y esperar la muerte. Después conoció al hermano mayor, Su Xiao Jian, quien supuestamente la curó y, por gratitud, se vio obligada a casarse con él. Por eso, Din Su siempre se sintió culpable con Ivy Jian, por eso nunca se negó a nada de lo que ella o su hijo pidieran. Incluso nos abandonó una y otra vez a mí y a nuestra hija, hasta que las 2 morimos, y ahora resultaba que el cáncer de estómago era falso, y que casarse por agradecimiento también había sido mentira. Solo fue una leve dolencia, y como Din Su era muy discreto durante la universidad, Ivy no supo quién era él de verdad. Más tarde, al conocer a Su Xiao Jian, que estaba en mejor posición económica, Ivy lo pateó sin pestañear para aferrarse al más rico. No fue hasta que entró en la familia Su que se dio cuenta de quién había sido siempre Din Su en realidad. Tras la muerte de Su Xiao Jian, para volver a enganchar a Din Su, Ivy inventó la mentira del cáncer, con la esperanza de recuperar su corazón. Ahora, todo resultó ser una farsa, la culpa que Din Su había llevado consigo todos estos años. Sus intentos de compensarla se habían convertido en una broma cruel. Los ojos de Din Su ardían de odio mientras avanzaba, paso a paso, hacia Ivy Jian. De pronto le sujetó el cuello con violencia, descargando sobre ella toda su furia. No solo me tomaste por un idiota, también causaste la muerte de la mujer que amo y de mi hija, Ivy Jian. Dime, ¿cómo piensas pagar por todo esto? Ivy se retorcía, sin poder respirar, intentando apartar las manos de Dan Su, tosiendo con fuerza. Cof, Din Su, ¿no es todo esto cosa tuya también? Los ojos de Dan Su se abrieron aún más, llenos de horror, rabia y odio. Mientras rugía, tú mataste a Xiaoyu y a Isla, tú me convertiste en un criminal, luchando por respirar. Ivy apenas pudo pronunciar unas palabras. En un hilo de voz, si no fuera por tu falta de decisión, ¿cómo podría haberte engañado? Cada vez que abandonaste a Isla Leam y a su hija, ¿acaso fui yo quien te arrastró a la fuerza? Sus palabras atravesaron a Dan Su como cuchillos, flotando en el aire. Casi quise aplaudir. Aunque odio a Ivy Jian con toda el alma, en este momento estaba diciendo lo que yo misma no podía pronunciar. Sí, si Dan Su no hubiera dudado en su corazón, ¿quién podría haberlo engañado? De verdad no veía las artimañas de Ivy. Lo que pasaba es que Dan Su estaba convencido de que Xiaoyu y yo lo perdonaríamos al final. Creía que, pasara lo que pasara, yo nunca lo dejaría. Golpeado por las palabras que apuntaban directo a su culpa, y recordando todo lo que había hecho, los ojos de Dan Su se llenaron de remordimiento y dolor. En ese momento de distracción, Su Jingnan bajó corriendo desde el 2.º piso. Se lanzó hacia Dan Su y empezó a golpearlo con todas sus fuerzas. Malo, suelta a mi mamá, temiendo hacerle daño a Su Jingnan. Dan Su aflojó la mano. Ivy cayó al suelo, respirando a bocanadas. Su Jingnan la protegió con el cuerpo, como un pequeño lobo, enseñando los dientes frente a Din Su. Tío, eres una mala persona, también tú estás haciendo daño a mamá. Cuando crezca, voy a echar a todos los que la maltraten. Sobresaltado por la ferocidad en los ojos de Su Jingnan, Dan Su se quedó congelado un instante. Para no causarle daño psicológico al niño, intentó contenerse.
Estiró la mano hacia él y suavizó la voz lo más que pudo. Anan, vete primero a tu habitación. Tu mamá cometió algunos errores y el tío tiene que hablar con ella. De pronto, Suhingam soltó un rugido y le clavó los dientes en la mano a Dansu. Él gritó de dolor, quería zafarse de un tirón, pero tenía miedo de hacerle daño a Suhingam. Ahí Vigian, que estaba a un lado, quiso intervenir, pero no se atrevió. Los ojos de cachorro feroz de Suhingam miraban a Dansu con tanto odio que parecía que quería arrancarle un pedazo de carne. Al final, cedió, pero con el rostro torcido de rencor. Mamá me dijo que toda la riqueza de la familia Su es mía. Cuando yo me quede con todo, voy a echar a todos ustedes, malvados. Al ver esa crueldad y madurez extraña en los ojos de Suhingam, algo que no correspondía a un niño de su edad, Dansu por fin entendió qué clase de persona había criado a Ivy Jian. Toda aquella inocencia y timidez de antes no eran más que una actuación. El Suhingam que tenía delante era su verdadero yo. Dansu lo miró con una mezcla de resentimiento y cariño. Él mismo se odiaba por haber tratado tan bien a ese ingrato, por haber herido una y otra vez el corazón de su propia hija por él. Sin embargo, Suhingam era el único hijo que su Xiao Yan había dejado, la única sangre de su hermano mayor. Por eso, a Dansu le era imposible no preocuparse. Aún así, volvió a extender la mano, obligándose a calmarse. Anan, tu mamá hizo algo malo y tiene que ser castigada. Tú vuelve primero a tu cuarto. El tío irá después a verte. Suhingam se plantó delante de Ivy Jian, pequeño pero con una fiereza que no encajaba con su edad. Mamá dijo antes que yo tenía que conquistar al tío y quitárselo a esa mujer odiosa para que fuera mi papá, pero ahora ya no me gusta el tío. Si hubieras sabido que eras tan malo, habría molestado más a esa mujer odiosa en aquel entonces. Al oír esto, Dansu empezó a temblar y volvió a mirar a Ivy Jian, así que lo que Isla decía era cierto. Desde el principio quería separarnos. Usabas a Anan para provocar a Isla y a Xiao Yu, y los maltratabas a escondidas. Suspendida en el aire, apenas pude contener las lágrimas. Ese tonto de Dansu por fin estaba viendo la verdad. Cuando mi hija y yo ya estábamos muertas, en este instante, Dansu está lleno de arrepentimiento. Había defendido a Suhingam con uñas y dientes, convencido de que era su hija quien lo molestaba, e incluso había abandonado a su hija una y otra vez por protegerlo, y solo ahora se da cuenta de que todas las quejas de su hija eran reales. Siempre había sido Suhingam quien la intimidaba a escondidas, mientras el verdadero villano jugaba a ser la víctima, la Ivy Jian a la que él creía haber tratado mal y a la que pensaba compensar. En realidad siempre lo había engañado y me había pisoteado a mí. Es mi culpa con Xiao Yu y con Isla. Las fallé a las dos. Dan Su estaba al borde de la locura, los ojos rojos, llenos únicamente de arrepentimiento por su propia ceguera. En cuanto a Ivy Jian, al ver el estado de derrumbe y vulnerabilidad de Dansu, se lanzó hacia él, le sujetó los hombros y, desesperada, hizo un último intento. Dan, como Isla Lean y Xiao Yu ya no están, eso quiere decir que el cielo quiere que tú y yo estemos juntos. Al fin y al cabo, Anan también es hijo de la familia Su. Quedémonos con él y hagamos una nueva familia. Podemos tener otro hijo. La desesperación en los ojos de Ivy Jian era tan intensa y sus palabras tan impactantes, que incluso yo, allá arriba, me quedé paralizada. Dansu parecía completamente marchito, con el corazón convertido en ceniza. La miró con el rostro sin expresión. Ivy Jian parecía haber enloquecido, sus ojos ardían de fanatismo, ya que Xiao Yu y Isla han desaparecido, y tú y yo alguna vez nos quisimos. ¿Por qué no podemos estar juntos ahora? Yo estaba tan conmocionada que mi alma tembló varias veces. En ese momento, un rugido furioso llegó desde la puerta. Vergüenza, vas a traer la maldición del cielo. El señor Su acababa de regresar de la clínica, había vuelto a casa a buscar unas cosas para su esposa. Al entrar, escuchó las abominables acciones de Ivy Jian y de su hijo. Antes siquiera de poder asimilarlo, las palabras de Ivy lo remataron, dejándolo completamente destrozado. Encolerizado, señaló a Ivy Jian y gritó: maldita, mataste a mi nieta, corrompiste a mi nieto y ahora te atreves a pisotear toda moral y a hacerle daño a Dan. Lárgate de la familia Su. El impacto fue demasiado. Antes de terminar de hablar, el señor Su se llevó la mano al pecho, se desplomó al piso y perdió el conocimiento por un infarto. Vi como Ivy Jian agarró a Suhingam y se lo llevó a toda prisa. Vi a Dansu correr hacia su padre, levantarlo del suelo y llamar al 120.
Lo seguí mientras llevaban al señor Su a urgencias, y luego mientras lo sacaban de la sala de operaciones. El médico determinó que el padre Su tendría que pasar el resto de su vida en silla de ruedas. La señora Su, que recién empezaba a recuperarse en la cama del hospital, se desmayó al escuchar la noticia. Mientras tanto, Ivy Jian desapareció con su Hingan, no dejaron rastro. Ahora toda la familia Su estaba sumida en el caos total. Dan Su iba de un lado a otro en el hospital, cuidando tanto al señor Su como a la señora Su. En su prisa, al subir las escaleras tropezó y cayó. Se levantó, tambaleándose, y miró hacia arriba. Isla, ¿crees que esto es mi karma? Dan Su sonrió con amargura y siguió corriendo. Yo floté hasta el punto donde se había caído, me agaché y vi una pequeña mancha húmeda en el suelo. Era una lágrima. Dan Su pasó media quincena corriendo por el hospital. 15 días después, los padres Su fueron dados de alta. Aunque en silla de ruedas, la familia Su tiene una base económica fuerte, y la empresa de Dan Su va bien, así que esa carga, en teoría, no era nada que no pudieran soportar. Pasó otra quincena y Ivy Jian reapareció con su Hingan, queriendo regresar a la familia Su. Ivy Jian no es tonta. Su Xiao Yan estaba muerta, y Xiao Yu también, en esos momentos. Independientemente de si los padres Su amaban a su Hingan o no, él era el único heredero de su sangre. Esta vez, por mucho que Ivy suplicara en voz baja y por muy dócil que se mostrara su Hingan, el corazón de Dan Su no sintió la más mínima compasión, solo un odio y un asco aplastantes. Ustedes dos también son culpables de la muerte de Xiao Yu e Isla. No los perdonaré en toda mi vida. Por el bien de mi hermano mayor, no los tocaré. Pero, a partir de ahora, no vuelvan a aparecer delante de mí. Dan Su se esforzaba por contener el impulso de despedazar a esa madre y a ese hijo, los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Al ver el brillo asesino en sus ojos, Ivy Jian dio un paso atrás. Encogida de miedo, no dudaba que, si no se iba de inmediato, Dan Su sería capaz de matarla. Ivy huyó despavorida, arrastrando a su Hingan con ella. Después de que ella se marchó, Dan Su fue solo al cementerio. Durante mi funeral, Ivy Jian había decidido enterrarme junto con mi hija. Dan Su se agachó y dejó frente a la lápida los caramelos arcoíris favoritos de nuestra hija y mis tulipanes preferidos. Queridas, Xiao Yu, mi esposa, he venido a verlas. En tan poco tiempo, Dan Su parecía otra persona. La barbilla llena de barba descuidada, las cejas marcadas de preocupación. Nada quedaba de aquel hombre enérgico de antes. Al acariciar la foto nuestra en la lápida, los ojos de Dan Su se llenaron de un dolor indescriptible. Antes siempre pensé que teníamos mucho tiempo, que la vida era larga, y no supe apreciar nada. Ahora entiendo lo terriblemente equivocado que estaba, y lo que he perdido. Su voz se quebró, bajó la cabeza, las lágrimas cayeron al suelo. Esposa, Xiao Yu, perdónenme. Si de verdad no pueden perdonarme, por lo menos espérenme. Cuando nuestros padres se hayan ido, iré a buscarlas al otro mundo, y volveremos a estar juntos los tres, como una familia. De acuerdo. Al escucharlo decir que vendría a buscarnos al inframundo, yo, suspendida en el aire, sentí un escalofrío. En vida, mi dolor siempre fue por él, y ahora también quiere arrastrarnos en la muerte. Grité con todas mis fuerzas. No, por favor, no digas esas cosas sobre la otra vida. En la próxima vida, mi hija y yo no queremos nada que ver contigo. Pero yo no era más que un espíritu, no podía emitir sonido alguno. Luché desesperada por liberarme de las cadenas que me sujetaban. Quería abalanzarme sobre Dan Su y detener esa idea absurda. Me lancé hacia él, y atravesé su cuerpo, sin tocarlo. Justo cuando comenzaba a desesperarme, de pronto sentí mi alma volverse ligera. Una fuerza enorme tiró de mí, como un remolino que me arrastraba hacia el centro. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. ¿Será que por fin puedo alejarme de Dan Su y buscar a mi hija? Entonces perdí el conocimiento. Cuando lo recobré, lo único que escuché fue un sonido de gotas de agua, un sonido tan familiar, como cuando las gotas caen al suelo, ese nítido tic, tic. Sentí que mi alma se hundía de nuevo en un cuerpo. Hice un esfuerzo por abrir los ojos y me encontré acostada en una bañera. La bañera estaba llena de agua teñida de sangre, y gotas caían al suelo del baño. Goteo, goteo. Me estremecí. Había regresado a mi propio cuerpo. Miré alrededor. Todo lo que veía era exactamente igual que antes de mi muerte. Y todo lo de hace un momento había sido solo un sueño.
la cabeza me daba vueltas, me dolía, poco a poco lo recordé todo, el 7º día después de la muerte de mi hija. Fui a la casa antigua a recuperar su caballito de cerámica, no esperaba que la familia Su regresara justo entonces. Su Hingan rompió el caballito con intención, esparciendo las cenizas de mi hija, y Dansu, intentando calmarlo, sin saberlo esparció aún más sus cenizas. Con el corazón reducido a polvo, volví a este apartamento de soltera, cargando los restos de mi hija. Hoy es el 7º día desde su fallecimiento. Quería verla una vez más, después de agotar todos los medios para volver a verla y no conseguirlo. Entré al baño, me acosté en la bañera, y me corté las muñecas. Creí que, si moría, podría encontrarme de nuevo con ella. La sangre siguió fluyendo, y yo fui perdiendo el conocimiento, poco a poco, por la hemorragia. Tal vez en ese coma caí en un estado de sueño profundo y tuve esa visión. O tal vez mi corazón estaba tan desesperado, que me imaginé cómo sería cuando Dansu descubriera la verdad. Me imaginé cuánto se arrepentiría la familia Su. Así inventé aquellas escenas. Creí que eran experiencias reales de mi alma, siguiendo a Dansu después de morir, pero no eran más que ilusiones antes de la muerte. En este momento, Dansu sigue sin saber que su hija ha muerto. No sabe que yo estoy a punto de morir, mucho menos sabe que él mismo dispersó las cenizas de su hija. En este momento, Ivy Jian sigue en la casa antigua con su Hingan, disfrutando del remordimiento y del cariño desbordado de Dansu, y siendo tratada como un tesoro por los padres Su. Todo lo que imaginé, nunca ocurrirá de verdad. Esas escenas de arrepentimiento y de dolor insoportable, nunca podré verlas. Pensé que la muerte sería su castigo, pero en realidad, la muerte es la nada. No sé si los padres Su llegarán a sentirse desgarrados o arrepentidos, no sé si Ivy Jian y su Hingan serán castigados o si sus maldades saldrán a la luz. Ni siquiera sé si Dansu se romperá de dolor, ni qué clase de culpa o arrepentimiento llevará sobre sus hombros. La muerte significa perderlo todo de verdad. En este momento, empecé a arrepentirme. Arrepentirme de por qué tuve que usar mi muerte para despertar su amor. Xiao Yu era una niña tan pequeña, tan llena de vida. Si al principio, cuando Ivy Jian volvió con su Hingan, me la hubiera llevado lejos, cuando Dansu nos hirió una y otra vez, si solo hubiera decidido marcharme con ella. Si la pececita siguiera viva, podríamos, madre e hija, cruzar montañas y ríos, ver pasar los barcos, ver florecer y marchitarse las flores. Si la pececita tenía que morir, ¿por qué no pude soltar mi obsesión, tomar sus cenizas, y simplemente irme de este lugar? La vida es larga, tal vez después aún puedan llegar días soleados y una primavera llena de luz, pero yo, empeñada en castigar a Dinsu con mi muerte, me obligué a mí misma a un camino sin retorno. Ahora lo lamento profundamente. Pero ya era demasiado tarde, la sangre seguía fluyendo, y podía sentir cómo se drenaba rápido de mi cuerpo, volviéndose más fría a cada segundo. Poco a poco, perdí la conciencia. Xiaoyu, esta vez sí voy a buscarte de verdad. Han pasado 7 años desde mi muerte. Por alguna razón, mi alma realmente permaneció en el mundo mortal, siguiendo una vez más a Dinsu, después de la muerte de mi hija y la mía. Dinsu quedó devastado, se volvió loco, cayó en una profunda depresión, casi nos siguió a la tumba, pero el tiempo es el mejor remedio, capaz de sanar incluso las heridas más profundas. 7 años después, Dinsu volvió a casarse. No pasó el resto de su vida solo por la tragedia de la muerte de su esposa e hija. Esas historias donde el marido permanece fiel para siempre después de la muerte, solo existen en novelas. En la vida real, casi siempre ocurre lo contrario. La nueva esposa de Dansu no era su primer amor, Ivy Jian, sino una socia comercial. No es que no se casara con Ivy por prejuicios sociales, sino porque al llegar a la mediana edad, las prioridades cambian. Para Dinsu, los intereses eran lo primero. Su nueva esposa estaba a su altura, buen estatus, buena familia, buena apariencia. Ivy Jian esperó por Dinsu durante 7 años, creyendo que una vez que yo desapareciera, ella podría ocupar mi lugar, pero lo que la gente no sabe es que los hombres son más impulsivos cuando son jóvenes. Arriesgan todo por amor, apuestan su pasión en una sola jugada, igual que cuando él superó todos los obstáculos para casarse conmigo, pero con la edad, la experiencia y la ambición, el amor deja de ser lo único en la vida, comienzan a medir más, a calcular más, a ser más prácticos. Al poco tiempo, Dansu tuvo otro hijo,
un niño y una niña, una familia completa. Al principio, Dansu aún lamentaba la muerte de Pequeña Pez, pero con el paso del tiempo, sus dos nuevos hijos crecieron y poco a poco fueron ocupando cada rincón de su corazón, para el señor y la señora Su, los abuelos. La llegada de nuevos nietos fue borrando el dolor por Xiaoyu, la casa volvió a llenarse de risas, los pequeños trajeron alegría nuevamente, para Din-su, con una esposa cariñosa, hijos adorables y un negocio en crecimiento. La pareja avanzó junta, la vida volvió a ser cálida, y los días cálidos suavizan los corazones. Poco a poco, Dino pensó menos en Xiaoyu y en mí, hasta que las visitas a nuestras tumbas se volvieron escasas. Un día, su travieso hijo trepó al armario buscando juguetes y accidentalmente derribó la foto que él había guardado cuidadosamente, rompiéndola en pedazos. Su hija tenía tantas cosas que cada vez más juguetes se acumularon en lo que antes era la habitación de Xiaoyu, hasta que el cuarto entero fue transformado en un almacén. Fue entonces cuando Dinu se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo sin pensar en nosotras. Mucho después, cuando alguien mencionaba a la exesposa de Din-su y a la hija fallecida, solo quedaba un suspiro. 10 años más tarde, Din-su fue entrevistado como representante de empresarios destacados de la región. Durante la entrevista, el presentador mencionó a mi hija y a mí. Din-su mantuvo la calma, con un toque de melancolía. El accidente de mi hija es una herida que durará toda la vida. Mi exesposa era una gran persona, pero lamentablemente era demasiado suspicaz, influenciada por esas novelas en línea sobre perseguir a la esposa hasta el crematorio. Eso la llevó a tomar una decisión impulsiva y seguir a nuestra hija. Quisiera aprovechar para decirles a todas las mujeres que valoren la vida y se mantengan alejadas de narrativas tóxicas. Cuando terminó la entrevista, su esposa actual lo esperaba entre bastidores, con su hijo e hija tomados de la mano. Al verlo, los dos niños corrieron y abrazaron sus piernas. Papá, prometiste comprarme un Ultraman Tiga después de la entrevista. Papá, quiero una hamburguesa de pollo, llévame a McDonald's. Din-su cargó a su hija menor con un brazo y tomó la mano de su hijo con el otro. Le sonrió a su esposa actual. Vamos, mamá y papá. Los llevarán. Observando la figura feliz de esa familia de 4, sentí un arrepentimiento tan profundo que me aplastó. Por fin solté la última terquedad de mi corazón, reconocí que mi suicidio había sido un error irreversible. Poco a poco, mi alma comenzó a volverse transparente, y finalmente, me desvanecí, lentamente. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.